Muy buenos días a todos. Gracias por unirse a esta transmisión y a este webinar, que el día de hoy vamos a estar compartiendo el equipo de Tintax. El título de este webinar es CityPad, Enfoque 2022-2023. Es muy importante estar actualizado siempre en este tema y creo que una de las acotaciones o de los puntos más importantes de este enfoque y esta actualización es que regresan las validaciones físicas a México. Entonces, durante el webinar estaremos abordando los distintos puntos de estas actualizaciones o este enfoque 2022-2023 y conoceremos cómo es que estas validaciones físicas a México regresarán. Para dirigir este webinar nos acompaña el día de hoy María Muñoz, quien es líder del área de cadena de suministro en el equipo de Tintax e igualmente es especialista en la implementación de sistemas de gestión de seguridad en cadena de suministro, incluyendo el operador económico autorizado OEA, así como el programa de CityPad. También es experta en la implementación de la ISO 28000, como también ISO 31000, ISO 31010 y 37301. Es auditora certificada por BASC, agente capacitador y conferencista en materia de seguridad en cadena de suministro. Su trabajo en los últimos años le ha permitido asesorar y acompañar a empresas de la industria automotriz y autopartes, manufacturera y química, entre otras, además de haber atendido en los últimos años a diversas auditorías directamente con el SAT y con CBP. María, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación, Isra. Buenos días a todos los amigos que nos acompañan en esta sesión. Vamos a platicar más adelantito de todo esto que nos prepara CityPad en este cierre del 2022. Muchas gracias a todos. Gracias, María. E igualmente tenemos el gusto de tener con nosotros a Daniel González, quien es especialista en la implementación de gestión de la cadena de suministro con enfoque en OEA y CityPad, las actividades que derivan de estos programas. Igual es especialista en ISO 31000 y 31010 y también el tema de ISO 28000. Actualmente Daniel es líder de equipos de trabajo que ha permitido la obtención de diversas certificaciones de forma exitosa, así como su preservación y creación de alianzas estratégicas a largo plazo. Actualmente desarrolla actividades como es la capacitación de diversos grupos a empresas de carácter internacional y su aporte ha permitido que cada vez más compañías adopten una cultura de seguridad. Daniel, muchas gracias por tu presencia y por darnos este tiempo de compartir tu experiencia en este gran tema. ¿Qué tal? Muy buen día a todos. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias por esta introducción. Y sí, es un gusto tenerlos a todos aquí el día de hoy. Realmente es para nosotros de verdad gratificante el hecho de que tanta gente se esté involucrando en justamente saber qué es lo que nos está pidiendo CityPad para este 2022 y que prácticamente va a marcar las directrices del comercio internacional de hoy en adelante. Entonces, esto es prácticamente lo que vamos a ver durante prácticamente esta hora y media. Entonces, bienvenidos. Bien, pues sin más, María, Daniel, les dejo los micrófonos. A todos los asistentes les invitamos a estar participando en el chat. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, ahí vayan depositándolos en el chat. Los iremos leyendo durante la sesión. Pues adelante, María, les dejo los micrófonos. Gracias, Isra. Muchas gracias. Perfecto, bien. Pues antes que nada, darles la bienvenida a este webinar. Ya Israel nos hizo el favor de introducirnos a María y a mí. Y bueno, vamos a contarles un poquito de lo que vamos a ver el día de hoy. Como ven en pantalla, nuestra presentación va a tener 4 principales pilares. Primero, la preparación anticipada, es decir, cómo debemos de prepararnos ante una visita de CBP. Como sabemos, y ya lo vamos a ver a detalle en la presentación, regresaron estas visitas, estas validaciones físicas. Y también CBP inició el año pasado validaciones virtuales. Vamos a platicar un poquito más de ello más adelante. Una auditoría de CBP, ya que me dijeron que me van a visitar, cómo me debo de preparar, qué es lo que me espera ver CBP de mi parte. Vamos a ver el enfoque o más bien la importancia que tiene el análisis de riesgos en la cadena de suministro y el cumplimiento de estos programas. Todo esto lo vamos a ver junto con María Muñoz y prácticamente todos los riesgos que pudieran afectar nuestra cadena de suministro. Entonces, es la agenda que tenemos el día de hoy. Realmente es lo que pudimos preparar y se podría decir que empaquetar en un paquetito que les puede servir a ustedes muchísimo. Es información de bastante valor porque justamente se acerca lo que ya es 2023. 2022 prácticamente ya nos comió, ya estamos en octubre,
pero la verdad es de que 2023 nos marca muchas directrices que nos van a funcionar para la implementación de los programas en los siguientes años. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar un poquito con estos temas. Primero, entender por qué existen los programas en cadena de suministro, y creo que es algo que todos ya sabemos, o a lo mejor ya todos sabemos las razones, que son las que vamos a ver a continuación, que sabemos que CityPath surge del atentado a las Torres Gemelas, el famosísimo 9/11, pero hay algo más importante que hay que considerar en todo esto, que prácticamente es toda la cultura en materia de seguridad en cadena de suministro. Como bien sabemos, cada día más empresas empiezan a certificar en estos programas y cada día más, ahorita lo vamos a ver también, justamente en apartaditos del TEMEC, que dan un peso muy importante a operador económico autorizado. Entonces, es algo que ya está exigiendo la industria, es algo que realmente está sucediendo el día de hoy y que independientemente de lo que sucedió en la historia, que es prácticamente lo que estamos viendo en pantalla, ya hoy en día ya está adoptando una posición bastante diferente. Ya no es lo mismo que creíamos el año pasado o hace muchísimos años, que era un tema de terrorismo, que era un tema de que no me vayan a poner paquetes bomba, porque eso en teoría ya lo deberíamos de tener preparado. Todo eso ya pasaron prácticamente más de 20 años desde que surgió CityPath. Entonces, ¿qué es lo que esperan? Que todo eso ya haya quedado cerrado, que nosotros ya prácticamente ahorita estemos en un marco de mejores prácticas. Entonces, algunas generalidades, como bien habíamos comentado, el atentado de las Torres Gemelas el 9/11, el famosísimo marco SAFE y sus 3 pilares más importantes, que es el tema de las empresas, las aduanas y el gobierno, que vamos a ver un poquito más de los destellitos que tuvo el marco SAFE en ese entonces, en las implementaciones que tiene actualmente CityPath y lo que nos está pidiendo para prácticamente los próximos años. Y por último, operador económico autorizado en el mundo. Vamos a ver más adelante algunas estadísticas de lo que ha sucedido en los últimos años alrededor de operador económico autorizado, porque cada vez más países cuentan con este programa. Entonces, es importante mencionar que justamente a raíz de que se crea operador económico autorizado hace muchos años y que tiene como base el marco SAFE, cada vez más empresas buscan, como cada vez más países buscan migrar a este esquema de operador económico autorizado, porque la verdad es de que es reconocido a nivel mundial. Y la verdad, cuando nosotros llegamos con operador económico autorizado a querer certificarnos en otro programa y tenemos algún acuerdo o reconocimiento mutuo, pues es muchísimo más sencillo obtener la certificación. Cabe mencionar que justamente hace como 3 o 4 semanas, CityPath justamente acaba de firmar un acuerdo de reconocimiento mutuo con Brasil, pero vamos a platicar un poquito más de eso más adelante. Algunas estadísticas del programa CityPath para entrar un poquito en contexto de qué tan grande es de lo que estamos hablando hoy en día. Actualmente tenemos más de 10.964 empresas certificadas a nivel mundial, más de 15 acuerdos de reconocimiento mutuo firmados y tenemos una derrama económica de aproximadamente 43 millones de dólares. Es decir, que a raíz de la implementación del programa CityPath se están generando 43 millones de dólares y ustedes no me dejarán mentir, 43 millones de dólares, si a mí me los ofrecen ahorita en este momento en efectivo, claro que los aceptaría. Entonces, estamos hablando de bastante dinero que se está moviendo actualmente en la industria por un programa. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Que estas cifras se vayan duplicando conforme van pasando los siguientes años. Y como bien sabemos, pues vivimos en un mundo globalizado donde las cosas están avanzando cada vez más rápido. Entonces, lo que nosotros hemos visto en la industria con diversos clientes es de que estas estadísticas en algún momento dado se van a duplicar y si bien nos tomó 22 años prácticamente llegar a donde estamos ahorita, seguramente en los próximos 5 o 10 años es cuando vamos a duplicar estas estadísticas. Entonces, ¿qué mejor que estar preparados para cuando sucedan todas estas cosas? Por eso es que hoy en día nosotros a ustedes les traemos prácticamente el futuro en esta presentación, porque es lo que va a suceder en algún momento dado. No sabemos exactamente cuándo, porque efectivamente tampoco no tenemos una bolita mágica que nos pueda decir el futuro, pero al menos sí podemos predecir algunas de las cosas que van a suceder en los próximos años. Pero para esto hay que entender de dónde surge todo lo que vamos a implementar a partir, o que ya tuvimos que haber implementado a partir de lo que sucedió en 2019. Vamos a empezar con 2001, prácticamente cuando se crean los 9 criterios CityPath. La verdad es de que si ustedes están en esta presentación, son seguramente empresas que ya son certificadas o empresas que en algún momento buscan la certificación. Para las que ya son certificadas, seguramente se acuerdan que cuando teníamos los 9 criterios, pues eran 9 criterios que la verdad, no que fueran muy básicos, pero la verdad es de que las preguntas que te hacía o lo que tenías que llenar en el cuestionario de CityPath, pues era muy básico. O sea, realmente eran preguntas que quizá en algún momento dado era muy fácil de contestar y obtenías la certificación sin ningún problema.
Entonces, ¿qué sucedió? Que en 2018 CBP anuncia que va a haber un cambio en la actualización de los criterios de seguridad. ¿Qué sucedió? Que se dieron cuenta que en lugar de que CITIPAT fuera una sinergia hacia el punto de que todos implementaran un marco de mejores prácticas, se convirtió en un tema de nada más contesta las preguntas, súbelo, y con eso es más que suficiente. Y en la validación física solamente muestra una carpeta con procedimientos y con eso prácticamente tú ya vas a obtener la certificación. Entonces, empezaron a detectar todas estas cosas y en 2018 se anuncia que va a haber cambios y en 2019 comienza una prueba piloto de estos criterios de seguridad que seguramente a todos ustedes o a los que ya son empresas certificadas le ha tocado todo este cambio y toda esta implementación de los nuevos criterios. En 2020 prácticamente CBP nos anuncia que prácticamente la alineación ya es obligatoria. Si ustedes se acuerdan o han visto el perfil, hay dos apartaditos muy importantes. Hay uno que dice should y hay otro que dice must. Entonces, uno es el debe y uno es el debería. Entonces, ¿qué es lo que nos dice CBP en 2020? Nos dice, ¿saben qué? Olvídense de los que son opcionales, porque actualmente si ustedes son CITIPAT ya debería de haber implementado todo esto correctamente. Porque, ¿qué sucedía en 2018, entre 2018 y 2019? Cuando nosotros actualizábamos nuestro perfil, pues nos daban cierto margen de error de que esos nuevos criterios, pues quizás no los teníamos implementados al 100% y lo que tuviéramos, pues no la iban a pasar como buena porque estábamos intentando hacerlo. Entonces, a partir de 2020, ya que prácticamente pasan 2 años de que se avisó todo esto, pues CBP nos dice, ya es obligatorio. O sea, ya es obligatorio y ya te tienes que alinear a todo esto. Entonces, ¿qué sucede? Que a partir de todo esto, en 2022 nos anuncian que regresan las validaciones físicas y todo esto con los nuevos criterios. Entonces, nosotros prácticamente migramos o si lo vemos como en una línea del tiempo, prácticamente se podría decir que nosotros empezamos en 2019 justamente cuando se empieza el COVID en 2020, o sea, era toda la implementación de todos estos nuevos controles y por alguna extraña razón es como si nos teletransportáramos a 2022 y ahora yo ya voy a recibir las visitas con la exigencia de los nuevos criterios. Entonces, dicho lo anterior, vale la pena analizar cuáles son los principales cambios que hubo justamente en el perfil CITIPAT, que es lo que prácticamente nosotros nos tenemos que enfocar al día de hoy. Y a lo mejor muchos de ustedes podrían decir, oye, Daniel, pero pues es que esa información yo ya la conozco, yo ya sé que hubo cambios, yo ya sé que eso, yo ya sé que lo otro. Pero, ¿qué sucede? Que a partir de 2022 se da un evento justamente en Estados Unidos donde CBP, CITIPAT hicieron como un evento que se llama Trade Compliance. Y en este Trade Compliance dijeron prácticamente cuál va a ser el enfoque que va a tener CBP a partir de este 2022 a raíz de estos 11 criterios y de otros factores que son políticos y macroeconómicos, que es lo que vamos a analizar más adelante, pero cómo pegan en cada uno de estos criterios, que es lo que vamos a detallar más adelante. Primero, del lado izquierdo, ustedes van a ver en su pantalla que tenemos los 9 criterios que teníamos antes, que era un enfoque prácticamente en security, pero del lado derecho tenemos ahora 11 criterios que, ¿cuál es la pregunta que normalmente nos hacen? Oigan, ¿es que son 11 o son 12? Porque en algunos ejemplos hemos visto 12. ¿Qué sucede? Que en el número 5, si nosotros vemos el criterio número 5, que es el de instrumentos de tráfico internacional, si nosotros nos vamos al perfil como tal, ahí integra justamente lo que es sellos de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para efectos como lo llamamos en el booklet de CITIPAT, lo separa y son 12, pero si los junta como está en el perfil son 11. Entonces, es prácticamente la estructura y el cambio que hubo entre si son 11 o son 12. Ahora, vamos a hablar de los nuevos criterios enfocados a los que dicen prácticamente New, que es Security, Vision and Responsibility, Cyber Security y Agricultural Security. Si nosotros nos regresamos al perfil de lo que teníamos antes, que es del lado izquierdo, pues vamos a ver ciertos destellitos, por ejemplo, en el caso de Risk Assessment, que pasó igual, Business Partner Security, antes era Business Partner Requirements. Entonces, varios de los criterios que nosotros teníamos antes pasaron prácticamente igual. Pero, ¿qué sucedió con estos 3 criterios que fueron nuevos a final de cuentas? Si ustedes se acuerdan, al principio de esta presentación hablamos de que CBP detectó que en algún momento dado el peso de la certificación era nada más contestar un cuestionario y que lo hiciera una sola persona. Entonces, a raíz de esto se crea un solo criterio, que es Security, Vision and Responsibility, que nos habla del comité CITIPAT. Por primera vez en la historia de los programas en seguridad en cadena de suministro nos exigen un comité de seguridad. ¿Y a qué nos referimos con esto? Por si ustedes son certificados actualmente o están pensando en certificarse en algún momento dado,
y todavía no tienen un comité, debemos de tener prácticamente un comité, porque ese criterio en específico es obligatorio. Nos dice, debemos de tener, o la empresa debe tener un comité CITIPAT que sea multidisciplinario y que prácticamente vele por los intereses de la certificación. ¿Y qué trata de decir CBP en palabras más, palabras menos? Que todos estén involucrados. Prácticamente, ¿qué es lo que no nos va a recibir CBP? Si nosotros decimos, oye, es que Daniel es el responsable de la certificación y él es el que ve prácticamente todos los criterios, pues por ahí empezamos mal. ¿Qué es lo que van a querer ver justamente en este criterio? Pues prácticamente que toda la organización esté involucrada, que haya todo un comité completo, que esté de todas las áreas, compras, recursos humanos, comercio, seguridad, los chavos de TI, todos deben de estar en ese comité. Después, en Cybersecurity, a raíz de todos los incidentes en materia de medios computacionales, ¿qué sucede? Que nosotros estamos expuestos a más riesgos conforme va pasando el tiempo. Y son estadísticas que por ahí nosotros tenemos, que también se las podemos compartir más adelante si ustedes gustan. ¿Qué sucede? Que ahora prácticamente cualquier persona con conocimientos básicos prácticamente en sistemas computacionales ya puede acceder a una base de datos sin ningún problema y encriptar la información. Entonces, a raíz de estos riesgos, CITIPAT lo que hizo fue, ¿sabes qué? Voy a enfocar un solo criterio en ciberseguridad. ¿Y qué nos va a pedir? Nos va a pedir un chorro de políticas, nos va a pedir prácticamente que nosotros describamos todas esas medidas de seguridad que tenemos para evitar que justamente nos roben nuestra información. Y el último que se agregó, que es Agricultural Security, es un criterio enfocado justamente a la prevención de plagas en la cadena de suministro. Como bien saben, la mayoría de las empresas usan tarimas de madera. Y la mayoría de las cajas, es decir, las cajas de medios de transporte, tienen el piso de madera e incluso los fondos normalmente también son como de tabla roca. Entonces, surge este nuevo criterio a raíz de prevenir que justamente las plagas de otros países se lleguen a materializar en otros. Entonces, a raíz de esto, y si ya nos metemos quizá a temas más técnicos, tenemos el tema de la NIM 15, que es la NIM que justamente regula el tratamiento térmico, el tratamiento para las plagas. Tenemos la NOM 144 por parte de Semarnat, que nos dice todos los requerimientos que debe tener un proveedor de tarimas o un proveedor que prácticamente maneje madera para embalaje a comercio internacional. Todo eso nos los va a pedir en el criterio número 7, que es Agricultural Security, que son de los nuevos. Entonces, prácticamente tenemos 3 nuevos integrantes al perfil de seguridad CITIPAT, pero ¿qué sucede? Que todo esto ya tiene un enfoque 100% en el sistema de gestión. Si nosotros analizamos y los que prácticamente son, ¿cómo decirlo? Personas de calidad, por ejemplo, los que tengan conocimientos en ISO 9000, en ISO 14000 o en cualquier ISO, cuando lean todo el perfil se van a dar cuenta que ya tiene un enfoque prácticamente muy parecido al de la ISO, porque ya te está pidiendo prácticamente un sistema de gestión. Si nosotros nos regresamos a alguna ISO, vemos que nos pide políticas, que nos pide que prácticamente hay un equipo multidisciplinario, análisis de riesgos y todo eso, ¿no? Entonces, ya prácticamente los nuevos criterios ya te dicen, ¿sabes qué? Era lo que justamente platicábamos anteriormente. Tú ya debes de cumplir con todo lo que dicen todo lo que te piden seguridad en cadena de suministro. Eso ya lo tienes que tener blindado, porque ahora nuestro enfoque va a ser en el sistema de gestión y un sistema de compliance integral, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué sucede? Ya vimos los nuevos criterios, ya vimos la comparación entre lo que era antes y lo que es ahora. ¿Qué sucede? Tenemos los 3 nuevos criterios, pero ¿qué pasó en el perfil? Porque nosotros lo vemos prácticamente como que hubo 3 cambios principales, ¿no? Se agregaron 3 criterios. Pero si nosotros nos vamos a la carnita de lo que es el perfil, tenemos más de 150 cambios del perfil de seguridad. Si ustedes han visto el perfil, bueno, saben que son un chorro de preguntas. Cuando nosotros nos metemos al portal de CITIPAT, vemos que nos despliega prácticamente son más de 120 preguntas aproximadamente. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros teníamos los 9 criterios que veíamos antes, pues eran menos de 100. Me acuerdo que sí eran muchísimo menos. Ahora, con estos más de 150 cambios, no solamente se agregaron estos 3 criterios que vemos en pantalla, sino que hubo 150 cambios en las preguntas. Nos van a pedir más cosas. Si nosotros nos metemos a, por ejemplo, instrumentos de tráfico internacional, nos metemos a Physical Security, a Physical Access Control, nos metemos a Education and Training, nos vamos dando cuenta que todo eso se expandió bastante. O sea, teníamos unas preguntas así y ahora tenemos un tanto así. Entonces, cambiaron mucho las preguntas. Ahora prácticamente nos piden muchísimo más cosas.
pero va a tener un enfoque principal todos estos criterios. Primero, en el tema del trabajo forzoso y el compliance integral CITIPAT. ¿Por qué nos enfocamos o nos vamos a dirigir un poco hacia estos puntos? Porque prácticamente es lo que, no que esté de moda, porque suena incluso un poco mal, pero es prácticamente la tendencia al día de hoy. Nos hemos dado cuenta que a raíz de todo este tema de la industrialización y que prácticamente más países se están incorporando a toda esta nueva ola de incorporarse al tema industrial, pues nosotros nos encontramos, y creo que ejemplos hay muchísimos, en temas de trabajo forzoso. ¿Qué es lo que quiere prevenir CITIPAT? Prácticamente que tu cadena de suministro no tenga que ver con proveedores que estén instalados en algún país que tenga justamente estas malas prácticas de trabajo forzoso. Y el trabajo forzoso no solamente quiere decir que te obligan a trabajar, porque no lo podremos entender como la traducción literal así, pero se refiere a que, pues, evidentemente haya horas de trabajo justas, que haya igualdad de género en el trabajo, igualdad en sueldos, temas de vacaciones, que fue algo que justamente salió mucho en redes en las últimas semanas. Todo eso prácticamente está integrado en lo que es trabajo forzoso. Luego tenemos el compliance integral CITIPAT, ¿qué es lo que busca? Que con estos 150 cambios, más el tema del trabajo forzoso, prácticamente se cree todo un sistema de gestión alrededor de lo que es el compliance. Si ustedes han tenido acercamiento con temas de compliance, sabemos que prácticamente abarca toda la organización. Realmente ya no discrimina si es cadena de suministro, si es calidad, si es todo, sino el compliance lo ve como prácticamente un todo. Luego tenemos la seguridad corporativa, que prácticamente habla de todos los criterios de seguridad que nosotros tenemos, deben de formar parte de una iniciativa por parte de nuestros miembros de alta gerencia. Por eso hacemos mención a seguridad corporativa, porque actualmente CITIPAT nos va a hacer mucho énfasis al involucramiento que tenga alta gerencia con la implementación del programa. Luego tenemos los nuevos riesgos tecnológicos, lo que justamente platicábamos, que al día de hoy prácticamente hay miles de virus y hay miles de amenazas allá afuera que nos pueden afectar a nuestra cadena de suministro por medio de nuestras computadoras, que de hecho traemos bastantes ejemplos de bastantes clientes que les han sucedido bastantes cosas en esta cuestión. Entonces no estamos exentos. Si realmente ustedes llegan a pensar, no, pero pues es que eso le pasa a empresas como Facebook, como Google, empresas enormes, le pasa a Tesla o a Twitter, como sea, la verdad es que ya le pasa prácticamente a cualquier compañía. Prácticamente cualquier compañía, o al menos de la que nosotros tenemos registro, ha tenido ciertos riesgos tecnológicos que han podido llegar a incluso parar la planta algunos días o incluso semanas. Después tenemos el tema de socios comerciales y un tema, la verdad, bastante crítico que nos daría, yo creo que horas para platicar de todo esto. ¿Por qué? Porque ya prácticamente, ¿qué es lo que sucede? Como bien comentábamos, ¿qué es lo que esperaba CBP o CITIPAT de nosotros? Que nuestros criterios ya estuvieran al 100, es decir, que nuestro cumplimiento en seguridad en cadena de suministro ya estuviera blindado. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el paso siguiente? Si yo ya estoy bien, si yo empresa, vamos a hablar, empresa Daniel González de CADSB, yo ya estoy al 100% con mis criterios de seguridad, que es lo que se espera porque ya estoy certificado, pues lo que se espera es de que ahora yo me encargue de vigilar a mis socios comerciales de que ellos estén cumpliendo con los mismos criterios de seguridad, porque pues no se vale que yo me esté certificando, que yo tenga que aplicar ciertos criterios, pero que mis proveedores no. Entonces, ahorita vamos a entrar mucho al detalle de socios comerciales, pero prácticamente, ¿qué es lo que va a esperar CBP? Auditorías a nuestros socios comerciales, validaciones, cuestionarios, prácticamente demostrar que sí estamos teniendo control sobre de ellos. Y por último, a raíz, y si lo vemos a conclusión de las diapositivas que llevamos hasta el momento, prácticamente crear una cadena logística segura. Realmente los riesgos a los cuales estamos expuestos al día de hoy, y de eso nos va a platicar un poquito más adelante María, ya son extensos. La verdad, la cantidad de riesgos que existen actualmente son muchísimos. Entonces, ¿qué es lo que queremos crear? Prácticamente cadenas logísticas seguras, que es prácticamente el único objetivo que tenemos nosotros como ThinkTax y así como CBP y CITIPAT en conjunto. Entonces, dicho lo anterior, no sé si se acuerdan que justamente hablábamos al principio de algunos aspectos que debíamos de tener en cuenta a raíz de la tendencia que se ve en los programas en seguridad en cadena de suministro. Entonces, ya que analizamos y ya que tenemos como ese preámbulo, ¿qué sucede? En el capítulo 7 del TEMEC justamente hay apartaditos, digo, realmente es un artículo bastante largo, pero hay muchos apartados que podemos rescatar algunas palabras clave que nos podrían funcionar bastante para darle peso a las decisiones que toma alta gerencia.
¿Y por qué lo dirigimos hacia alta gerencia? Porque si nosotros vemos, por ejemplo, aquí les tenemos un extracto que dice, cada parte mantendrá un programa de asociación para la facilitación del comercio, para operadores que cumplan criterios de seguridad específicos referidos como programas de operador económico autorizado. Entonces, con esta frasecita prácticamente nos dice todo. Nos dice que prácticamente el comercio internacional en algún momento dado se va a regir a raíz de empresas que estén certificadas, porque una empresa certificada es la que te va a dar confianza para poder mover tus mercancías en el caso de transportistas. Una empresa certificada, por ejemplo, un agente aduanal, te va a dar la certeza de que ese despacho, como vayan a despachar tus mercancías en aduana, está haciendo totalmente a lo que nos pide la ley. Adicional a las empresas que son manufactureras, comercializadoras, etcétera, todas entran dentro de este rubro. Entonces, mientras nosotros seamos más de confianza para la industria, pues vamos a tener eventualmente más negocio. Entonces, esto es lo que nos dice el capítulo número 7 del TEMEC, y ustedes, si incluso nosotros vemos el rango de edad de las personas que estamos en este webinar, ustedes seguramente van a coincidir conmigo de que para que se modifique un tratado, pues van a tener que pasar aproximadamente 10 o 15 años o muchísimos más. Entonces, ¿qué nos está diciendo prácticamente el tratado? Hey, volteen a ver los programas en seguridad en cadena de suministro, porque es prácticamente lo que va a dictaminar las reglas del juego prácticamente de hoy en adelante. Y eso que ya tiene algunos años que ya se publicó todo esto, pero está tomando cierta forma a partir del día de hoy, por lo que justamente publicó City Patent Trade Compliance, lo que fue hace unos meses, que les vamos a presentar a continuación. Pero antes de pasar a ese punto, no sé si se acuerdan que en la diapositiva pasada estamos hablando justamente del tema del trabajo forzoso. ¿Qué sucedió? Y justamente también lo vemos en TEMEC, en el capítulo número 23, que es un capítulo que va dirigido exclusivamente a México, es decir, no va para Estados Unidos y Canadá, solamente para México, porque cuando hicieron la firma de este tratado, o más bien, sí, del tratado como tal, se dieron cuenta que en México había bastantes grietas en la cuestión laboral. Sueldos bajos, el tema de los horarios. La verdad es de que cuando se pusieron a analizar el tema, incluso salió también lo de los sindicatos, salieron un chorro de cosas. Se dieron cuenta que pues por eso mismo México era más competitivo en ese aspecto que Estados Unidos y Canadá, porque eventualmente las empresas les salía muchísimo más barato estar en México, en la frontera, que pagar sueldos caros en Estados Unidos. Pero cuando se dan cuenta dicen, pues sí, ¿cómo no? Pues los mexicanos trabajan muchísimo y les pagan bien poquito, entonces pues evidentemente es el escenario ideal para cualquier empresario. Entonces, a raíz de todo esto y justamente para prevenir el tema del trabajo forzoso, en el capítulo 23 pues prácticamente nos metieron muchas cláusulas que nos van a obligar a nosotros como mexicanos o van a obligar al gobierno mexicano en algún momento dado a que todo esto se vaya reformando. Ya vimos ciertos destellitos por ahí en lo que ha publicado el gobierno últimamente, de qué es lo que se ve a raíz de todo esto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? A grandes rasgos, si nosotros lo vemos hasta el momento de lo que llevamos de la presentación, que Estados Unidos o CityPat está tomando bastantes iniciativas que de alguna manera no le corresponden, porque pues sí, de alguna manera se está metiendo en el tema laboral en México, sí, de alguna manera le está dando cierto peso operador económico autorizado, no solamente en el tema vamos a llamarlo, de lo que es la industria nacional o lo que corresponde a nuestro sector económico, sino que también nos está dando juego a que nosotros podamos llegar a tener otro nivel. Realmente sabemos que México tiene todo para llegar a ser una potencia económica a nivel mundial. Entonces, todo esto simplemente nos está dirigiendo hacia donde realmente tenemos que prácticamente llevar todos nuestros esfuerzos. Entonces, a raíz de todo esto también tenemos una ley que firmó Estados Unidos donde justamente previene el trabajo forzoso. La verdad es de que el nombre, tal cual como lo vemos ahí, dice Uyghur Forced Labor Prevention, prácticamente es una ley. Uyghur, si nosotros googleamos, Uyghur es una ciudad en China donde justamente fue conocida porque en esa ciudad se da mucho el trabajo forzoso, donde trabajan más de 16 horas, donde prácticamente comen una vez al día, o sea, horrible. La verdad, condiciones de trabajo horribles. Entonces, esta ley justamente, digo, la verdad es muy larga, pero lo principal o lo que rescatamos de esta ley es de que Estados Unidos ya va a empezar o ya está empezando a prohibir la importación de distintos países o de distintas ciudades. Es decir, que si yo estoy importando, por ejemplo, de esta ciudad en específico, pues no voy a poder ingresar a Estados Unidos. Y ahora todo este tema se pone muchísimo más interesante,
porque no solamente es de que si yo lo estoy importando directamente. Ahora, ¿qué sucede? ¿Se acuerdan de lo que hablábamos de socios comerciales? ¿Qué va a vigilar CityPath? Que nuestra cadena de suministro se asegura. Entonces, si nosotros vamos conectando los puntos, ¿qué nos está pidiendo, qué nos está diciendo CityPath? Y nos lo dijo en justamente esta conferencia Trade Compliance, que si en nuestra cadena de suministro tenemos algún país involucrado en temas de trabajo forzoso, no vamos a poder realizar ningún tipo de importación a Estados Unidos. Y esto no es mentira, realmente si nosotros nos metemos a la ley, si nosotros nos metemos a ver todo esto, ya hay una lista de algunas empresas chinas y de algunas ciudades igual chinas, digo, no quiere decir que porque sea de esta ciudad uigur, no quiere decir que sea exclusivamente esta, sino hay un listado bastante largo de ciudades y países que justamente ya no pueden hacer importaciones a Estados Unidos. Entonces, si nosotros nos regresamos al tema de socios comerciales, sabemos que eventualmente debemos de vigilar prácticamente toda nuestra cadena de suministro. Entonces, yo hoy los invito a que si en algún momento dado a ustedes esto les genera cierta duda, pues volteen a ver a sus proveedores, volteen a ver de dónde están importando mercancías. Y si tienen alguna contraparte en Estados Unidos, pues levantar la mano y decir, oigan, hay que tener en cuenta estos riesgos, porque quizá ahorita el gobierno de Estados Unidos no va a tomar medidas contra nosotros, pero quizá en el próximo año o en los próximos 2 años podrían llegar a adoptar ahora sí medidas más serias. Porque hasta ahorita te estoy previniendo, o sea, para que tú medio te prepares, para que empieces a tomar cartas en el asunto, pero va a llegar un momento dado en el que esto va a ser obligatorio. Y a raíz de todo esto también invitarlos a que no sigamos la cultura mexicana de, pues luego lo hago o cuando me lo pidan lo voy a hacer, porque realmente eso nos ha llevado prácticamente a tener casos desastrosos en los que hay que rescatar certificaciones ya que prácticamente estaban en el suelo, ya quemadísimas. No hay que llegar a eso. Si nosotros podemos con esta información nutrir nuestra cadena de suministro, pues la verdad es más que increíble. Entonces, yo los invito a que vigilen a sus socios comerciales, a que chequen su mapeo de flujo de carga, algo que es prácticamente vital para dar cumplimiento al programa, y chequen de dónde están importando mercancías para precisamente ver que no estemos entrando en uno de estos temas. Adicional, no solamente el tema del trabajo forzoso, pero también el tema del terrorismo. Como bien sabemos, hay un caso caliente ahí entre Ucrania y Rusia, entonces si nosotros estamos trayendo importaciones por esa parte del mundo, es importante revisar que pues no estemos envueltos en temas más profundos o que nuestros socios comerciales o proveedores estén involucrados mucho en esas zonas. Entonces, ya que comentamos prácticamente lo que es CityPath y toda la visión que está teniendo hacia prácticamente a partir de 2022 en adelante, vamos a ver un poquito de lo que sucedió el año pasado, porque CBP comenzó a hacer validaciones virtuales. Entre 2020 y 2021, hubo más de 2.500 validaciones virtuales. Seguramente, si hay empresas certificadas, a algunos de ustedes les tocó recibir alguna de estas en sus empresas. Pero, ¿qué sucede? Que a raíz de estas visitas virtuales, pues, quizás no eran tan extensas para los que han tenido oportunidad de recibir una validación física, no eran tan extensas como realmente lo es una auditoría bien en sitio. Entonces, ¿qué sucedió? Que sean las validaciones virtuales como para que el show continúe, pero a raíz de todo esto, vamos a recordar un poquito también nuestro proceso de inscripción antes de entrar al detalle de lo que se viene, que yo creo que es el motivo por el cual todos entraron a este webinar. Primero, como bien sabemos, debemos de postularnos mediante el portal CBP, que eso creo que todos lo conocemos. Luego tenemos que llenar el perfil de seguridad CityPath y enviar a nuestro especialista en seguridad en cadena de suministro, que es un punto importante en todo esto, que a partir de 2022, algunas empresas, seguramente si ya les tocó, no me dejarán mentir, ya tenemos que adjuntar el RFC y acta constitutiva de la empresa, para que justamente los domicilios o el domicilio que nosotros dimos de alta en el portal coincida con la información legal que estamos metiendo en el portal. Ya hay un apartadito en el cual nos los está pidiendo. Entonces, por eso es importante que lo tengamos en cuenta para cuando nosotros llenemos nuestro perfil en los próximos años. Luego, ya después de que llenemos nuestro perfil, CBP o nuestro especialista va a validar el perfil de seguridad. Luego de que valida el perfil de seguridad, pues nos va a decir, ok, sí está bien, está certificado, pero no vamos a estar validados hasta que justamente vengan físicamente o hasta que nos validen virtualmente. Ya después de que viene físicamente CBP, pues ellos van a emitir una resolución y nos van a decir, ¿está certificado o no está certificado? Ahora, ustedes me van a decir, oye, Daniel, pero pues igual y me conviene más virtual porque no van a venir y quizá no van a ver todo lo que realmente está sucediendo en la organización. Realmente es mejor que venga CBP físicamente a sus instalaciones.
¿Por qué? Porque si en algún momento ustedes buscan certificarse en OEA, es más fácil certificarte con CityPath ya cuando tenemos nuestra validación física, nuestro reporte físico firmado para poder ingresar a OEA y entrar bajo ese rubro. Es muchísimo más sencillo. Entonces, yo que les recomendaría, bueno, eso al final lo emite CBP, pero es mejor recibir una validación física y prepararse totalmente para esto. Entonces, ¿cómo debemos de prepararnos para este 2022 o este 2023? Primero, asegurar tener un análisis de riesgos bien fundamentado con muy buenas bases, que como bien les comentaba, de esto nos va a platicar María en unos minutos. Tener nuestro perfil de la empresa, nuestro perfil de seguridad bien lleno. Realmente ya no tener dudas, ya no tener cuestiones de que lo tengo al 50 o lo tengo al 70. Tratar de todos tenerlos al 80% como mínimo. ¿Y cómo vamos a garantizar tener esto al 80% como mínimo? Haciendo auditorías internas. Haciendo auditorías internas y evaluando el nivel de cumplimiento que ustedes tienen para el programa. Realmente no hay otra forma de hacerlo más que conociéndonos a nosotros mismos. ¿Cómo nosotros, si a mí me duele el estómago, cómo voy a saber si realmente estoy enfermo o no estoy enfermo? Pues yendo con el doctor a que me evalúe. Sucede de la misma forma. ¿Yo cómo voy a saber si estoy en cumplimiento con el programa CityPath? Pues haciendo una auditoría, evaluándome y saber qué nivel de cumplimiento tengo. Porque a raíz de todo esto va a venir la toma de decisiones más adelante. Realmente saber dónde yo tengo que poner esfuerzos, realmente si tengo que invertir o no tengo que invertir mucho dinero, si realmente es un tema de cultura organizacional o no es un tema de cultura. Luego tenemos las capacitaciones, otro tema que también es vital para el programa porque actualmente nos está pidiendo una cantidad de temas bastante grandes, que realmente, como vemos, es un programa prácticamente ya de capacitación completo, el cual nos está exigiendo CityPath. Luego, vigilar a nuestros socios comerciales, que es lo que platicábamos hace unos minutos. Y por último, establecer controles de confianza que nos permitan a nosotros como empresas asegurarnos de que no solamente nosotros estamos en cumplimiento, sino que a raíz de que vamos a tener socios comerciales certificados o socios comerciales a los cuales yo le estoy haciendo auditorías, pues esto nos va a dar cierta confianza en algún momento dado de que nuestra cadena de suministro pues es segura. Entonces, ¿qué nos va a esperar ver CityPath, CBP a raíz de todo esto? Pues prácticamente, primero, ¿qué es lo básico? Una presentación de la empresa, la historia, antecedentes, el giro comercial, etcétera. Prácticamente decirles a qué nos dedicamos, qué hacemos y desde cuándo lo estamos haciendo. Luego, debemos de preparar un video o una presentación con alta dirección. Normalmente, ¿qué sucede? Cuando estamos hablando de corporativos, pues a veces los miembros de alta dirección no pueden estar presentes durante la validación física. Entonces, aquí ya sea que nos manden un video donde digan el compromiso CityPath, yo soy Daniel González, soy director, bla, 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 estamos en compromiso con el programa. Eso o que estén presentes. La verdad, lo ideal sería que estuvieran presentes durante la validación física o al menos un representante. Luego, debemos de tener a nuestro comité CityPath completo. Realmente debemos de estar prácticamente todos. No se vale de que, ay, el de compras no quiere participar el día de hoy. Eso no se vale. Debe estar todo el comité completo y debemos de tener toda la documentación que acredite que nuestro comité fue determinado justamente por un análisis de riesgos, por un análisis previamente realizado por nuestro equipo de seguridad o nuestro equipo enfocado en el cumplimiento del programa CityPath. Tener una carpeta con procedimientos y evidencias ya preparado prácticamente con anterioridad. ¿A qué nos referimos con esto? Si ustedes han recibido una auditoría de cualquier tipo, saben que pues eventualmente siempre se pide evidencia. Entonces debemos de garantizar tener todo esto a la mano. No que suceda el clásico de, ay, a ver, déjame buscarlo. Y tardamos 15, 20, 30 minutos en buscarlo. Entonces debemos de tener toda esa información ya lista. Nosotros lo que recomendamos es que de acuerdo a cada criterio que va a dar cumplimiento al tema de CityPath y cada subcriterio, ir poniendo todas las evidencias, prepararnos para recibir esta auditoría, porque esto le va a dar bastante agilidad a nuestro proceso. Entonces, a raíz de todo esto, y nada más como vamos a llamarlo como un comercial rapidísimo, ¿por qué es importante darle agilidad? Porque CityPath quizá pues no se va a tomar tanto tiempo en hacer su validación, pero para los que han recibido visitas de validación OEA, son visitas que terminan a las 2, 3 de la mañana, y se los juro, esto es totalmente verídico y está María para comprobarlo. A veces terminan a las 2, 3 de la mañana las validaciones de OEA. Entonces, solamente para contexto, por eso hemos de darle agilidad a nuestras auditorías.
Luego presentar al líder que va a ser el enlace entre el especialista CityPath y los miembros de la empresa o el comité, el famosísimo Point of Contact o conocido como POC, que es prácticamente la persona en la cual recae todo lo del portal. Toda la administración de lo que va a ser el programa va a recaer en esa persona. Entonces lo debemos de presentar formalmente. Mira, es Daniel González, él es nuestro Point of Contact, él es el que capacita al personal, o él es el que está en constante actualización y demás. Y prácticamente es lo que vamos a tener que ver de primer ángulo. Algo muy importante a mencionar es de que las zonas de alto riesgo, zonas que considera CBP como muy inseguras en México, que sabemos prácticamente es pues, la mitad prácticamente de México, no reciben visita. Entonces, esto podría llevarnos a una validación virtual, pero ¿qué es lo que hay que preocuparnos? Que incluso si somos zonas de alto riesgo que realmente sí representan un riesgo no solamente para el especialista cuando vaya a hacer la validación física, sino que para la cadena de suministro como tal, es decir, de que si nosotros estamos ubicados en una zona muy caliente, probablemente no nos vayan a dar la certificación. Y para ese caso, es el ejemplo rapidísimo, hay una empresa ubicada en Salamanca, a la cual le habían negado la certificación por su ubicación, porque sabemos que Salamanca y a toda esa zona que es Salamanca, Silao, Irapuato, Celaya, están muy calientes. Entonces, les habían negado la certificación por esa ubicación. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Una carta al especialista diciéndole, oye, mira, pues, o sea, sí estamos ubicados aquí, pero nosotros tenemos todo esto, tenemos estos controles y demás. Entonces, ahí prácticamente tenemos un ejemplo de la importancia que tiene, uno, el análisis de riesgos, dos, la zona en la cual nosotros estamos físicamente y que en algún momento dado eso pudiera llegar a ser una limitante para el especialista o para CBP en validarnos. Entonces, solamente para que lo tengan en cuenta. Y esto se los comento para que vayan a las mejores prácticas. O sea, por si yo estoy ubicado en una zona de alto riesgo, pues al menos garantizarle a CBP que si bien estoy ubicado aquí, pero yo tengo unos controles de seguridad enormes que me van a prevenir prácticamente cualquier incidente. ¿Qué más va a esperar ver CBP a raíz de todo esto? Va a ser un enfoque en evidencias totalmente. Ellos ya van a leer previamente nuestro perfil, es decir, ellos ya saben. Ellos, como nosotros ya le mandamos toda la información de la compañía, ellos ya saben lo que hacemos. Entonces, ¿qué van a ir a validar físicamente en la instalación? Evidencias, es decir, tus bitácoras, tu sistema de SCTV, las barras, toda la implementación en zonas de carga y descarga, todo el tema de los inventarios, que esté segregado, los temas, lo que tenga que ver con comercio internacional, es decir, toda materia prima o producto terminado que vaya con destino o venga de algún lugar en el mundo, pues que esté correctamente segregado, que no esté ahí todo combinado con producto que va a ser nacional. Todo eso lo va a validar CBP físicamente en la instalación. ¿Con qué debemos de tener cuidado con el copy-paste? ¿Qué es lo que sucede en muchas ocasiones? Que se nos hace fácil que si ya tenemos nuestro perfil validado, pues nada más copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar. Y cuando realmente nos validan o cuando realmente evaluamos o vamos a hacer una auditoría, nos damos cuenta de que hay una cantidad de incongruencias con lo que se declaró, porque en el perfil declaramos de que no, yo tengo un dron que valida y que hace un rondín de seguridad y que me detecta el calor humano, y cuando detecta el calor humano manda una alerta a los bomberos. Pero cuando llegas a la planta, nos damos cuenta que ni siquiera el guardia de seguridad hace un rondín de seguridad. Entonces, por eso tengan cuidado con el copy-paste. Tengan cuidado, no hay que responder nada más por responder. Hay que responder conscientemente y realmente con lo que estamos implementando en la compañía. Debemos demostrar una estructura y compromiso. No, lo que tenemos que garantizar es que no se vea como algo improvisado, sino que algo que realmente esté funcionando, algo que realmente lleva varios años de haberse implementado. Y nosotros como especialistas, aquí María también presente, incluso Israel, no nos dejará mentir que se ve bastante cuando una empresa ha implementado durante todos los años, no solamente temas de CityPath y OEA, sino todo un sistema de gestión, se nota bastante. Entonces debemos demostrar esa estructura y si actualmente ustedes no la tienen o piensan que realmente están un poquito tambaleando por ahí, pues los invito a que pues vayan estructurando su empresa, vayan teniendo en cuenta todo lo que vimos en esta presentación para que lo vayan implementando poco a poco. Luego el monitoreo de socios comerciales críticos. ¿Qué nos van a checar principalmente? Que les hagamos auditorías de validación, que le demos seguimiento a esas auditorías, que justamente tengamos muy bien claro el tema de la prohibición del trabajo forzoso. Incluso el perfil nos pide que tengamos políticas que prohíban el trabajo forzoso. Y adicional a todo esto, que usemos el SVI, el Status Verification Interface, que es ese apartadito en el portal de CityPath, el cual nos permite vigilar a todos nuestros proveedores que sean aplicables a certificación. Es importante mencionar. Todo eso lo debemos de hacer y mostrar las evidencias que realmente den cumplimiento a todo esto.
Porque si nosotros no estamos monitoreando a nuestros socios comerciales, es motivo de cancelación. Es decir, que en algún momento dado, si nosotros no demostramos que estamos teniendo ese seguimiento o esas auditorías en nuestros socios comerciales, nos pueden llegar a quitar la certificación CITIPAT. Entonces, para que tengan cuidado. Y de igual manera, solamente como un comercial rapidísimo, actualmente también OEA está teniendo bastante enfoque en el tema de socios comerciales. Realmente nosotros hemos sido testigos de empresas que han comenzado procesos de cancelación por no auditar a sus socios comerciales. E incluso son requerimientos en validaciones físicas, donde textualmente en el acta, cuando ya la está redactando SAT y que el representante legal de la empresa la tiene que firmar, ahí dice textualmente, no hace auditorías a sus socios comerciales. E incluso ahí hasta te los ponen, te dicen, tienes que auditar a tal, a tal, a tal, a tal, a tal. Entonces, si actualmente ustedes no están haciendo auditorías a sus socios comerciales críticos, pues es invitarlos a que las hagan lo más pronto posible y poder generar todo ese histórico que en algún momento dado le dé certeza a la autoridad de que lo estamos haciendo correctamente. Luego, lo que les comentaba al principio, que ya no tenemos oportunidad de saltar los should, prácticamente ahorita ya es obligatorio, todos los criterios que están en el perfil CITIPAT ya es obligatorio hacerlos, realmente ya no tenemos esa opción de, pues no pasa nada si no lo hago. Entonces, los tenemos que hacer y le tienen que estar prácticamente al 110%. Y por último, no debemos de limitarlos a lo que nos pide el perfil nada más. Si el perfil nos dice, oye, es que debes de tener una política firmada por alta gerencia nada más, y a ti tú dices, pues sí, nada más lo voy a firmar y ya. Pues sí, eso va a dar cumplimiento, pero un enfoque en mejores prácticas, que es lo que vamos a ver justamente a continuación, porque va a decir, bueno, ¿yo qué voy a ganar con hacer más? Si tienen un premio los que están en el marco de mejores prácticas. Pero, ¿qué es el marco de mejores prácticas? Hacer más de lo que nos están pidiendo. Si nos están pidiendo una política firmada, pues que esa política a lo mejor yo la voy a publicar en el comedor, en las televisiones que están en los comedores, en los baños, o a lo mejor les voy a dar un folleto, o a lo mejor una pulsera. No sé, la verdad es que hay muchas mejores prácticas que podemos implementar. Entonces, no se limiten, realmente pongan la imaginación a correr, sean creativos con toda la implementación del programa para que pues sea un poquito más ameno todo este proceso de implementación. Los actores aplicables para CITIPAT en este 2022-2023 prácticamente no han cambiado, siguen siendo los mismos. Los que aplican para México prácticamente son los manufactureros extranjeros y las empresas transportistas de corto y de largo recorrido. Todos los demás, como el caso de agentes aduanales, importadores, prácticamente empresas ferroviarias y demás, solamente aplican para las que están en Estados Unidos. Entonces, esto no se mueve hasta el momento. Pero, ¿cómo está agrupado las empresas que están certificadas CITIPAT para que lo veamos como una manera de tendencia de hacia dónde está todo esto? El 7% son consolidadores, tenemos el 7% de agentes aduanales, el 34% son de importadores a Estados Unidos, que es prácticamente la mayoría. Tenemos 26 transportistas, que la verdad es el segundo lugar. Esto nos habla de hacia dónde se está moviendo todo esto. Y tenemos 16% de manufactureros extranjeros, que es lo que aplicaría para las empresas que están aquí en México, por ejemplo. Y el otro, pues tenemos el 10% prácticamente. Entonces, no sé si se acuerdan que yo les decía qué sucede o por qué yo tendría que hacer mejores prácticas y que de alguna manera CITIPAT tiene algo preparado para nosotros. Primero tenemos los niveles de certificación, que es el Tier 1, el Tier 2 y el Tier 3. ¿Qué significa cada uno de estos? El Tier 1 es como el nivel básico que está certificado, es decir, CITIPAT ya leyó tu perfil y dice, sí, pues cumple. El Tier 2 es cuando ya estás validado, cuando ya recibes una visita física y te dicen, ok, cumples. Y el Tier 3 es de que excedes, es decir, que tú ya prácticamente estás teniendo todo un marco de mejores prácticas y que eso te puede llevar a ese nivel 3. Y este nivel 3, ¿a dónde te lleva? Pues prácticamente, si lo vemos como si fuera este juego Mario Bros, pues prácticamente vamos a pasar al siguiente nivel, porque ya vamos a estar en Trade Compliance. Trade Compliance actualmente solamente aplica para importadores, es decir, en Estados Unidos. Pero nosotros subrayamos aquí justamente lo que nos dice en el portal CITIPAT, que en el Near Future, es decir, en el futuro cercano, las empresas de afuera, en este caso México, ya van a tener peso o van a poder aplicar a Trade Compliance. Ahorita todavía no, pero en un futuro cercano se prevé que sí pueda llegar a ser posible. Pero
Para esto debemos de tener en cuenta los niveles de certificación a los cuales nosotros estamos aplicando. Ya sabemos que existen los 3 niveles, que podemos ser Trade Compliance, pero ¿cómo lo ve CityPath? Prácticamente lo ve como una pirámide que la vamos a ver a continuación, donde prácticamente la mayoría, si vemos la base de la pirámide, la mayoría son empresas que no están certificadas y que prácticamente pues no son aplicables, ¿no? Que no quieren formar parte. Luego tenemos la segunda parte, que es el enfoque en security, que era lo que platicábamos al principio. Tenemos todos aquellos empresas que se meten voluntariamente a lo que es el programa CityPath. Luego tenemos en nivel compliance, prácticamente todas las empresas que ya están excediendo ese marco de mejores prácticas, que ya cada vez son menos. Luego tenemos el partnership, que es el programa ya Trade Compliance, pero aplicado prácticamente a esas empresas instauradas o instaladas en Estados Unidos, pero que ya van a tener ciertos beneficios de ese lado. Porque cabe mencionar que a raíz de todo este tema de la implementación de Trade Compliance y que prácticamente ya está empezando a partir de 2022, estas empresas ya están teniendo beneficios en Estados Unidos en materia arancelaria. Trade Compliance ya se está metiendo en temas aduaneros. No sé si se acuerdan o si ustedes conozcan que OEA tiene un estándar específicamente en gestión aduanera. Entonces, Trade Compliance prácticamente, ¿qué es lo que nos va a decir? Que para los importadores hacia Estados Unidos ya van a poder tener ciertos beneficios arancelarios, que es lo que vemos del lado derecho en la figura 1, donde dice que prácticamente que va a empezar que CityPath ya está trabajando con agencias del gobierno y con operadores económicos autorizados para fortalecer las aduanas y fortalecer los controles aduaneros. Entonces, ¿cuál es la comparación entre CityPath y lo que es el CityPath Trade Compliance? CityPath, lo que es el programa, pues va a tener un enfoque en seguridad en cadena de suministro y en un sistema de gestión integral que nos va a permitir en algún momento dado tener cadenas blindadas. Pero CityPath Trade Compliance prácticamente va a monitorear el cumplimiento de toda la empresa a nivel organizacional, es decir, ya va a vigilar el gobierno corporativo de la compañía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar a raíz de todo esto? Que si nosotros tenemos una contraparte en Estados Unidos que está certificada en CityPath, ellos son aplicables a Trade Compliance. Entonces, invitarlos a que si ustedes de alguna manera pueden emitir o dar un plan de acción para que puedan aplicar ese Trade Compliance, va a tener muchísimos beneficios que realmente van a ayudar muchísimo a que las empresas agilicen más el comercio entre México y Estados Unidos, porque eventualmente nosotros también vamos a ser aplicables a Trade Compliance desde México. Entonces, simplemente para que lo tengamos en cuenta y entendamos las diferencias entre cada uno de estos. CityPath va a tener enfoque en cadena de suministro y en el sistema de gestión integral de la cadena, y Trade Compliance, además de la cadena de suministro, todo el gobierno corporativo y no estar envuelto en temas que nos vayan a afectar más adelante, lo que platicábamos, trabajo forzoso, cadena de suministro segura, proveedores, etcétera, que no tengamos temas de fraudes, ya un chorro de cosas que son de compliance. Pero estos son los dos enfoques al día de hoy y hacia dónde tenemos que apuntar. ¿Por qué esto es tan importante? Porque sabemos que Estados Unidos tiene muchos amigos en el mundo, que prácticamente lo que vemos en pantalla son algunos, porque son muchísimos, los acuerdos de reconocimiento mutuo que tiene Estados Unidos. Entonces, si nosotros somos parte del club, si nosotros somos CityPath, si nosotros nos certificamos, si nosotros aplicamos todos estos controles, pues vamos a formar parte de este club donde pues, eventualmente vamos a tener más comercio y vamos a tener más exposición a nivel comercial. Entonces, invitarlos a que formen parte del club. Si ya son parte del club, asegúrense de cumplir totalmente con los criterios, hagan auditorías, realmente evalúen su cadena de suministro, vean qué nivel de cumplimiento tienen, porque eso les va a marcar las directrices hacia dónde apuntar los siguientes años. Entonces, prácticamente es invitarlos a que hagan todo esto, a que realmente tengan en cuenta, llévense toda esta información y si tienen dudas al respecto, contáctenos, en verdad con toda confianza, nos gusta ayudarlos. A partir de este momento ya María les va a comenzar a platicar de los riesgos en la cadena de suministro, pero prácticamente lo que yo les quería compartir es todo esto. Entonces, para cualquier duda, váyanlas poniendo en el chat. Entonces, y al final vamos a ver las preguntas, ¿sale? Muchísimas gracias. Gracias, Dani. Si me ayudas a dejar tu presentación y ya creo que yo de aquí ya le puedo ir cambiando. Sí, sin problema. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a retomar muchas de las cosas que nos comentaba Daniel, como bien nos ha dicho, ya si tenemos empresas que ya son OEA, que ya son CityPath en esta sesión, entonces hay que seguir
formando parte de este club de buscar la mejora continua, de enfocarnos a las mejores prácticas, ¿no? Porque paulatinamente nos estará llevando a un programa OEA o a un programa CITIPAT más evolucionado. De aquí empezamos a destacar entonces cuál es la importancia de mantener los requisitos actualizados, de justamente como nos ha estado compartiendo Daniel, no solamente hacer formatos o checklists por hacer, ¿no? No solamente llenar registros por hacer, sino llevar todo nuestro sistema a una mejora continua. Y empezamos a hablar de muchos otros elementos, ¿no? Desde la concientización que tenemos para con nuestros colaboradores, desde voltear a ver a nuestros guardias de seguridad y hacer especial énfasis de que revisemos no sé, la mensajería y la paquetería de acuerdo a los estándares establecidos en el estándar 3.5, subestándar 3.5, por ejemplo, de OEA, ¿no? De la importancia de revisar entonces los famosos 17 puntos de inspección CITIPAT para temas de medios de transporte de tráfico internacional. Entonces, vamos viviendo una evolución constante de nuestro programa, no solamente llenando formatos por llenar, porque al final del día lo que vamos a estar haciendo es realmente llenar y que los formatos y los procedimientos trabajen para nosotros, no. Eso es lo que no queremos. Lo que queremos es llegar a una mejora continua de estos programas para que sea un compromiso de todos los colaboradores, ¿no? Desde guardias de seguridad, pasando por las personas que reciben en almacén la mercancía, los que operan los montacargas, la gestión aduanera, temas ya de sistemas de TI, como bien decía Daniel. Entonces, esto es lo que estamos haciendo. ¿Cómo vamos a llegar a un nivel óptimo de cumplimiento? Es un ejercicio bastante sencillo, pero también bastante que nos va a consumir muchísima energía, muchísimos recursos. ¿Por qué? La estrategia que trae la autoridad ahorita en estos ejercicios maratónicos de auditoría es justamente partir a través del análisis de riesgo. Y el análisis de riesgo está siendo fundamental en todos los sistemas de gestión. Llámale ISO 9000, 14000, 37301, de cualquier sistema de gestión que se esté implementando, un análisis de riesgo es fundamental. Y aquí, a través del análisis de riesgo, vamos a identificar muchas maneras o metodologías para una toma de decisiones más consciente, más precisa. Y, por lo tanto, vamos entonces a hacer eficiencia o vamos a implementar eficiencia en todos los controles, ¿no? Formatos, checklists, actividades, cualquier otra información y, sobre todo, esta gestión de riesgos nos va a permitir conocer esta toma de decisiones a nivel detalle respecto a cuánto vamos a invertir a lo mejor en infraestructura, ¿no? Es mucho cuando las empresas vienen por primera vez y demuestran su interés en inscribirse en un programa OEA o programa CITIPAT, el primer punto que les brinca o les causa mucho ruido es cuánto me va a costar, ¿no? ¿Cuánto me va a costar implementar a nivel de infraestructura? ¿Por qué? Porque CITIPAT y OEA nos dice que debemos de tener sistema de CCTV, controles de acceso automatizados en medida de lo posible, ¿no? Pero a través de este análisis de riesgo vamos a poder justificar cuántas cámaras poner, cuántas luminarias poner, por qué poner cierta tecnología en ciertas cámaras particulares. A lo mejor en temas perimetrales, muchas compañías dicen, vamos a poner PTZ en todo el perímetro, pero sabemos perfectamente que las PTZ son pues de las cámaras más caras, ¿no? Sin embargo, cuando corremos esta gestión o este análisis de riesgo, podemos identificar que no necesariamente vamos a poner 5 o 10 PTZs, ¿no? Sino poner cámaras fijas de diferente tecnología, como bien decía Daniel, a lo mejor vamos a empezar a usar
que la tecnología o las herramientas tecnológicas jueguen a nuestro favor y no en nuestra contra, que no nos inflen el presupuesto de infraestructura. Entonces, es muy importante que partamos de esta evolución a través de un análisis de riesgo. Y sobre todo, aquí tenemos el tip del millón. Este análisis de riesgo está saliendo a colación en el 95% de la auditoría por parte del SAT específicamente, ¿no? ¿Cuál es ese 5% donde no sale a relucir el análisis de riesgo? Durante el recorrido a las instalaciones. Pero en todas las otras entrevistas con dueños de proceso, TI, recursos humanos, compras, comercio exterior, logística, almacén, en todas las entrevistas este análisis de riesgo sale a relucir. Y ojo, mucho ojo, porque ahora sí estamos teniendo muchos comentarios, muchas observaciones respecto a que la identificación de tus socios comerciales críticos y tus puestos críticos debe estar sustentada 100% en el análisis de riesgo. Entonces, de ahí empezamos a partir que tenemos que prestar muchísima atención en todo el sistema de gestión de análisis de riesgo. Dani, ¿me apoyas, porfa, a mover la diapositiva? Creo que no me funcionó como yo lo pensaba. Muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, pues tenemos identificado perfectamente que tanto CITIPAC como OEA nos recomiendan o nos sugieren ciertas técnicas para desarrollar este análisis de riesgo. Llevar un análisis de riesgo a una justificación de todo tu sistema OEA o CITIPAC es fundamental. Repito, tenemos que empezar a identificar qué tenemos que hacer a través de nuestro análisis de riesgo y todo que esté fundamentado en el análisis de riesgo. CITIPAC nos sugiere una técnica que es el 5-Step Risk Assessment. Como su nombre lo dice, consta de 5 particularidades o 5 pasos que tenemos que seguir para desarrollar un análisis de riesgo. Por otro lado, el programa OEA, con todos los subestándares que nos dice, nos sugiere que utilicemos varias técnicas de varias normas internacionales, específicamente la ISO 31000, la ISO 31010. Estas dos son específicamente técnicas para gestión de riesgos, y la ISO 28000, que es particularmente de seguridad en cadena de suministro. Por otro lado, empezamos con todos estos subestándares que van siendo transversales. ¿Qué quiere decir? Que lo que hagamos en un punto nos va a servir para otro punto, ¿no? Y OEA y CITIPAC son exactamente de la misma naturaleza, por lo tanto, pueden ser evidencias transversales. El análisis de riesgo bajo tus 5 pasos de CITIPAC que hagas, te va a servir como complemento a tu análisis de riesgo que te pide el programa OEA. Cuando hemos visto que empresas tienen ambos programas, nosotros tomamos como mejor práctica, o sugerimos más bien esa mejor práctica, para que en conjunto la empresa pueda tener 2 análisis de riesgos diferentes, ¿no? El primero, que es un análisis de riesgo cualitativo, que nos va vamos a llegar a ese análisis de riesgo cualitativo a través de este 5 pasos CITIPAC, y un análisis de riesgo cuantitativo, que es lo que vamos a mostrar basándonos en la ISO 31000, la 31010 y la ISO 28000. Entonces, lo que hagamos para uno y otro va a servir perfectamente para el programa OEA o el programa CITIPAC. Y si presentamos estas 2 técnicas, entonces vamos a poder tener un análisis de riesgo mucho más robusto, ¿no? El primer paso que nos dice el 5 pasos CITIPAC es justo, tenemos que documentar nuestro flujo de carga. Ya Dani nos comentó hace un momento que OEA te pide, justamente en el subestándar 5.1 mapeo de procesos, que documentes de principio a fin cómo se mueve tu cadena de suministro. Desde el origen de tu materia prima,
puerto de salida de tu materia prima, tu ruta logística, tus tiempos de entrega, hasta a qué aduana llega tu punto de entrada aquí al país, qué agente aduanal te despacha la mercancía, qué transportista te saca la mercancía de la aduana, hasta cuánto tiempo nuevamente tarda en llegar tu materia prima a tus instalaciones. Todo ese mapeo de flujo de carga lo tenemos que documentar. Y ahí también tenemos que documentar no solo a agentes aduanales, transportistas o aduanas de ingreso, sino además si existe un almacén o un CEDIS o algún proceso de submanufactura, también tenemos que identificarlo en este mapeo de flujo de carga. Este va a ser el primer input para que podamos hacer este análisis de riesgo país-región, porque en los siguientes puntos vamos a identificar cuál es la importancia de hacer ese análisis de riesgo país-región. La siguiente, Dani, por favor. Ok, justamente. El paso número 2 de los 5 pasos de CITIPAT es realizar una evaluación de amenazas. Ese es el contexto externo y ahí necesitamos llegar del paso anterior de nuestro mapeo de flujo de carga para que podamos entonces analizar todo nuestro contexto externo, como bien nos decía Daniel, temas de tráfico de armas, tráfico de personas, trata de blancas, tráfico de órganos, todas las amenazas que están externas en nuestro país, en nuestra región, en la ciudad, es lo que vamos a tomar como contexto externo y es justamente lo que nos pide en el paso número 2, ¿no? Y de este lado también lo que nos pide OEA es que a través del análisis de riesgo en el subestándar 1.1 establezcamos entonces nuevamente un contexto cultural. Si se dan cuenta, prácticamente estos mismos requisitos nos lo piden ambos programas. Por eso es que es muy oportuno o por eso estos análisis son transversales. La siguiente, Dani, por favor. En el paso número 3, ahora sí, vamos a empezar a utilizar todas las técnicas de las famosas ISOs que hemos estado platicando. Lo primero es que una vez que ya identificamos nuestro mapeo de flujo de carga, ya identificamos cuáles son todas las zonas que va a atravesar nuestra materia prima, una vez que hemos hecho el paso número 2 para analizar nuestro contexto, ahora sí empezamos con la evaluación de las vulnerabilidades. Y estas vulnerabilidades van a ser desde todo nuestro contexto externo hasta vulnerabilidades que podemos tener internamente, ¿no? Como lo pueden ser temas de nuestra infraestructura, temas de nuestros procesos documentados, capacitaciones, qué tan altas, qué tan bajas, qué tan preparados están nuestros guardias, que son siempre es el primer filtro en nuestras instalaciones. Entonces, toda esa evaluación de todas nuestras vulnerabilidades basándonos en los criterios y subcriterios de los programas OEA y CITIPAT es lo que espera ver la autoridad, ¿no? En otros ejercicios, anteriormente, hasta hace unos 3 años más o menos, todavía no estaban robustos o no estaban siendo tan exigentes en temas de análisis de riesgo respecto a meter temas administrativos o procesos administrativos como, por ejemplo, para OEA, ¿no? El tema de la administración de tu anexo 24, tu anexo 30, no te pedía SAT que estuviera reflejado en ese análisis de riesgo. Ahora, basándonos en justamente esta evaluación de los criterios mínimos de seguridad, tienen que estar todos los 42 subestándares identificados en este análisis de riesgo. Y aquí vamos a identificar las vulnerabilidades, evidentemente las debilidades de todos nuestros procesos internos también. Además del contexto externo, vamos a analizar nuestro contexto interno. Por otro lado, OEA, a través del 1.1, del subestándar 1.1, nos pide que hagamos esta identificación de los riesgos en toda la cadena de suministro y en nuestras instalaciones, ¿no? Y de aquí es donde vamos a empezar a utilizar las famosas ISOs, las técnicas para evaluar
las vulnerabilidades, técnicas para ponderar justamente cuál es nuestra vulnerabilidad, pero de esa vulnerabilidad que ya tenemos identificada, también podemos identificar cuál es nuestra oportunidad, ¿no? ¿Qué es lo que estamos implementando a la fecha para que podamos minimizar el impacto de esa vulnerabilidad que ya tenemos identificada? La siguiente, Dani, por favor. Y justo, ya evaluamos nuestras vulnerabilidades, ya analizamos, ya ponderamos todo eso que estamos identificando. Ahora, lo que nos dice el paso 4 y los pasos siguientes del subestándar OEA es que debemos de trazar un plan de acción. Hasta ejercicios anteriores, como les decía, de hace unos 2, 3 años como máximo, nuestro análisis de riesgo que presentábamos a la autoridad era la ponderación, la clasificación de riesgos. Mira, SAT o CBP. Identifiqué 20 riesgos, de esos 20, sabes que solamente tengo 5 en riesgo muy alto y son los 5 que voy a atender, ¿no? Ahora lo que nos están pidiendo que documentemos es justamente el plan de acción para abordar todas esas vulnerabilidades y llevar esas 5 que identificamos como muy alto a un apetito de riesgo más bajo, ¿no? Puedes decir, ¿sabes qué? Yo, empresa, quiero llevar estos 5 de muy alto a medio. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer un plan de acción para que todas esas actividades que salieron como muy alto las pueda bajar a medio, a alto, dependiendo de cómo vamos definiendo eso, ¿no? Y aquí, importante, como nos decía Daniel hace un momento, es de suma importancia que todo este ejercicio no se haga, no lo lleve a cabo el responsable del programa, ¿no? Sino más bien todo el comité OEA, todo el comité de CITIPAD. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer este análisis de las vulnerabilidades, de mis amenazas, de mis oportunidades, y no solamente las ve el responsable o el POC o el líder de OEA, no, las tienen que ver todos y cada uno de los departamentos involucrados, ¿no? Desde recursos humanos, porque ellos son los especialistas en esa actividad que se está diciendo. Desde compras, TI, todos los involucrados prácticamente. Y aquí tenemos mucho, aquí en los planes de acción se va a notar muchísimo la importancia de involucrar a la alta gerencia. ¿Por qué? Porque ustedes como líderes del proyecto o como dueños de proceso, como lo decimos aquí en la consultoría, ustedes como dueños de proceso pueden decir, ok, para minimizar mi riesgo de acceso no autorizado, yo voy a poner un control de acceso automatizado a través de biométrico con un lector facial. Pero la alta gerencia te va a decir, oye, no, ¿sabes qué? Eso para nosotros nos va a representar un monto de inversión de infraestructura muy alto, ¿no? O podemos encontrar el escenario ideal que la alta gerencia te va a decir, sí, mete eso y ¿sabes qué? Y torniquetes además, ¿no? Entonces, aquí en los planes de acción se va a notar muchísimo que hasta dónde nos va a acompañar la alta gerencia, porque repito, nosotros podemos escribir la carta Santa Claus para estos planes de acción, pero si no tenemos el respaldo de la alta gerencia, entonces difícilmente vamos a poder ir avanzando, ¿no? Por eso aquí es muy, muy importante que documentemos nuestros planes de acción y que además les vayamos dando fechas para el cierre a través de seguimiento, ¿no? Acuérdense que para estos programas, si nosotros documentamos, o más bien, si nosotros durante la auditoría platicamos de manera maravillosa cómo identificamos nuestros análisis de riesgo, cada cuánto damos un plan de acción, cada cuánto nos reunimos para actualizar el análisis y o cualquier otra evidencia, pero no demostramos con evidencia documentada que lo que estamos diciendo realmente se está ejecutando, pues prácticamente es como si no estuviéramos haciendo nada, ¿no? Y eso nos lleva al siguiente paso. Dani, la siguiente, por favor. Eso nos lleva al siguiente paso. Tenemos que documentar nuestro procedimiento, ¿no?
Todo lo que ya comentamos, evidentemente tiene que estar documentado desde un procedimiento, es decir, el ABC y todos los pasos que se tienen que seguir para que nosotros podamos correr este ejercicio de análisis de riesgo, y además que se tiene que actualizar por lo menos una vez al año. Y aquí muchísimo ojo, porque las empresas que ya son certificadas a veces lo actualizan hasta cada 2 años, ¿no? Pero aquí por lo menos tiene que ser una vez al año. Ahora, si existe algún detonante, ya sea externo o interno, que requieras o que tengas la necesidad de actualizar tu análisis de riesgo, entonces se tiene que actualizar este análisis de riesgo. Repito, ya sea un agente externo o un agente interno, ¿no? Un ejemplo de un agente externo es cuando existe un cambio de razón social o una apertura de un nuevo domicilio. Ahí, en ese momento, tenemos que correr un nuevo ejercicio de auditoría. Cuando tendríamos que hacer un ejercicio interno o una actualización de análisis de riesgo cuando se detonaron cambios internos. Por ejemplo, cuando cambiamos de empresas de proveedores de servicio de seguridad, ahí necesariamente tendríamos que hacer una actualización de análisis de riesgo, o por ejemplo, cuando se fusiona un departamento que ahora RH va a absorber a seguridad o viceversa, o por lo contrario, que se separan los departamentos, ahí vamos a tener que correr un nuevo análisis de riesgo, ¿no? Inclusive en temas de infraestructura, cuando tenemos una ampliación, 100% sí, se tiene que hacer una actualización del análisis de riesgo. Aquí, por favor, no lo tomen literal de que por lo menos una vez al año se tiene que hacer. La mejor práctica es que se realice cuando sea posible, ¿no? Cuando se detecte una necesidad de hacer esta actualización del análisis de riesgo. Porque a través de este análisis de riesgo, justamente vamos a poder identificar todos los riesgos que afectan a nuestro programa OEA o nuestro programa CITIPAD. La siguiente, Dani, por favor. Muy bien. Y justo mucho hemos hablado de la mejora continua, de llevar nuestro programa a un nivel óptimo de cumplimiento, ¿no? Y de aquí de verdad que nos quisiera transmitirles la importancia de tener este análisis de riesgo actualizado, porque a través de este análisis vamos a poder identificar cuáles son los riesgos que le pueden ir afectando a nuestra cadena de suministro. Y pueden ser riesgos tan sencillos de atender como capacitar y concientizar a nuestro equipo de seguridad. Como bien decíamos, nuestro equipo de seguridad es el primer filtro y la primera cara de nuestra institución. Tenemos que hacer mucho énfasis en este punto, que en temas de notificaciones del SAT, temas de mensajería y paquetería, temas, por ejemplo, que todo lo que todo lo que venga del SAT se tiene que notificar de manera inmediata. ¿Por qué? Ya nos hemos encontrado en el mercado con justamente estos tiempos quemados, ¿no? Ustedes, si ya son programa OEA, sabrán que todas las notificaciones llegan directamente a nuestras instalaciones. Entonces, si no bajamos esa concientización a nuestro equipo de seguridad, que repito, es el primer filtro, corremos un riesgo muy alto de que podamos estar dejando de atender cualquier requerimiento de información que nos llegue a nuestras instalaciones. Y aquí, ojo, porque cuando nos notifica el SAT un requerimiento de información, tenemos un periodo muy corto para solventar esos requerimientos de información. Si no solventamos, entonces vamos a empezar a correr con este proceso de cancelación de nuestro programa. Y acuérdense que un proceso de cancelación de esa naturaleza, que es contestar o solventar cualquier requerimiento de información por parte de la autoridad, nos puede causar esa penalización. Y la penalización, por favor, no lo olviden, que es una vez que nos cancelan el programa, nos van a penalizar para dejar de gozar de los beneficios por 5 años. Entonces, de algo tan sencillo de atender como concientizar
a nuestros guardias para que cualquier notificación del SAT se nos sea entregada inmediatamente, ya ahí nuestro riesgo empieza pues a ser muy latente, ¿no? Temas de causales de cancelación también, no desvirtuar las inconsistencias derivadas de algún ejercicio de auditoría, que es muy similar a lo que estuvimos comentando, el pago de derechos, que es fundamental. Si no hacemos nuestra renovación automática y hacemos el pago de derechos correspondiente, entonces también es una causal de cancelación y vuelve a correr todo tu proceso, ¿no? Aquí hay algo bien importante. No pierdan de vista esa penalización que el SAT nos va a dar en caso de que podamos correr en una causal de cancelación. Y de aquí, por eso repito, mucho de ustedes, mucho de la importancia es que el análisis de riesgo esté actualizado, porque vamos a poder identificar muchas amenazas que nos pueden ser una causal de cancelación de nuestros programas. Y, ojo, además, en caso de cualquier visita de inspección, cualquier requerimiento en cualquier momento, este análisis de riesgo, si nosotros corremos un análisis de riesgo más, con un periodo de actualización más corto, de verdad que yo les podría decir que vamos a poder estar en capacidad de respuesta en caso de cualquier tipo de información, ¿no? Porque corriendo un ejercicio de análisis de riesgo con un periodo de actualización más corto o más actualizarlo de manera más frecuente, esa es la palabra, vamos a asegurarnos de que realmente se estén generando todas las evidencias, ¿no? De que estén capacitando, que estén ejecutando las inspecciones a nuestros medios de transporte, a la mensajería y paquetería, que se estén justamente haciendo auditorías a nuestros socios comerciales críticos. Porque imagínense el peor de los escenarios. Les cae ahorita un requerimiento y les van a dar solamente 20 días para responder ese requerimiento. Ahora, imagínense tener que hacer en 20 días un ejercicio de análisis de riesgo, auditar a sus socios comerciales críticos, presentar evidencia de que a tus puestos críticos les estás generando todos los criterios de confianza de manera, pues, frecuente, ¿no? Entonces, la verdad es que estaríamos muy cortos de tiempo. Entonces, recomendación para una mejora continua, tal cual es un análisis de riesgo, ¿no? Más allá de una auditoría, porque las auditorías, la desventaja que pudiéramos encontrar es que los planes de acción a lo mejor no van a ir documentados de la misma naturaleza que se documentan con la ISO 31000 y la ISO 31010, ¿no? Definitivamente es un complemento a hacer auditorías y un análisis de riesgo 100%. Si pueden hacerlo a la par, estaría perfecto, ¿no? Esa actualización la pueden hacer a la par. Y a ese es el punto en el que queríamos llegar, que nos vamos desde analizar, identificar por estándar o por criterio, tener nuestro procedimiento documentado, evidencia documentada, que ese es el punto medular de cualquier certificación, que toda la evidencia realmente esté documentada, y generar el punto 4, ¿no? La actualización constante de cualquier sistema de gestión. La siguiente, Dani, por favor. Y bueno, nuevamente, mucho de lo que hemos hablado, una gestión de riesgos o una correcta gestión de riesgos, nos vamos a ir desde la identificación, la evaluación, documentar nuestros planes de acción, el seguimiento a las fechas compromisos, muy importante también tenerlo documentado, comunicar los riesgos, que eso es muy importante también, así como se van a comunicar los resultados de un ejercicio de auditoría, lo mismo tenemos que comunicarle a todos nuestros dueños de proceso los riesgos que estamos identificando, porque de esta manera también hacemos concientización, ¿no? Que compras vea los riesgos que recursos humanos tiene, porque no estamos haciendo una correcta evaluación de la licitación para la empresa que nos administra los estudios socioeconómicos, ¿no?
o que TI vea cuáles son los riesgos que compras tiene, porque cuando TI solicita un servicio de mantenimiento del sistema de CCTV, por ejemplo, no pasa por todo el proceso de licitación que pasa a compras. Entonces ya vamos empezando a hacer esta concientización de empatía, ¿no? Y es mucho de lo que los sistemas de gestión queremos lograr. Más allá de realmente ejecutar temas técnicos o muchos tecnicismos, a donde queremos llegar es hacer esta concientización para apropiarnos de la cultura, en este caso de la cultura de seguridad en cadena de suministro. Y bueno, finalmente, el punto número 6, que es la etapa a la que queremos llegar para encontrar una mejora continua, la actualización. Parte de todo esto que hemos estado comentando y de lo que se ha estado platicando y de las tendencias que Dani ya nos hizo favor de platicarnos de temas de CityPath, es también la tendencia que tiene el programa OEA. Vamos a empezar o se está empezando a meter también temas de trabajo forzoso aquí en OEA. ¿Por qué? Porque ya existió también, a la par que Estados Unidos sacó su CityPath Trade Compliance, entonces México, unas semanas después, también lanza su programa Empresas, ay, se me fue, SCE, Empresas de Comercio Exterior, ay, no, se me fue, déjenme, aquí lo tengo. Dani, si lo tienes a la mano, me apoyas. Empresas, se me fue. Empresa cumplida, comercio exterior. Gracias, empresa cumplida de comercio exterior. Muchas gracias, Eddie. Justamente, ahí empezamos a identificar que OEA justamente también viene en un futuro, o aquí nos atrevemos a futurear, de qué es lo que viene para OEA, no sé, en los próximos años. A través de esta publicación de Empresas Cumplidas de Comercio Exterior, muchísimas gracias por rescatarme, Eddie, empezamos a voltear a ver que no solamente vamos ya hablando de temas de compliance de cadena de suministro, sino un compliance general de comercio exterior. Aquí es a donde quiere llegar el programa OEA y a lo que podrían aspirar cada una de las empresas importadoras, ¿no? Que el programa OEA no solo sea un programa más, ¿no? Que realmente sea un todo de un compliance de comercio exterior, ¿no? Mucha de la evolución que están teniendo las empresas es, antes, cuando yo arranqué con este programa OEA, hace ya un par de años, no había muchas empresas que tuvieran una persona específica para llevar el programa OEA o un puesto, ¿no? Prácticamente si no lo llevaba el de comercio exterior, lo llevaba inclusive el de seguridad, o a veces me tocó comentar este programa con un contador. Entonces, toda la evolución que está teniendo la cadena de suministro, el compliance, vamos empezando a hacer algo más robusto. Ya hay posiciones que se dedican específicamente a la administración del programa OEA, a la administración del programa CityPath, y hacia allá va a evolucionar toda la gestión de seguridad en cadena de suministro, ¿no? Incluyendo, por supuesto, ahora las nuevas empresas cumplidas de comercio exterior respecto a todo el trade compliance, como está la traducción en inglés, ¿no? Todo el trade compliance al que pueden acceder las empresas, que por supuesto va a garantizar que sus operaciones de comercio exterior sean más seguras, pero también mucho más eficientes. Y ahora, mucho ojo, porque así como te está ofreciendo este programa las empresas de comercio exterior cumplidas, entonces también va a voltear a verte a ti, compañía, y te va a pedir que todos tus controles administrativos realmente estén llevados a tal cual los estás describiendo, ¿no? Es muy similar a lo que ya tenemos con OEA. Ok, te voy a dar más de 30 beneficios aduaneros, pero evidencia
que estás cumpliendo tu compromiso permanente de generar estos requisitos, ¿no? De llevar esta práctica de manera puntual. Genérame evidencia, documenta, analiza, gestiona. Entonces, este es el futuro de la seguridad en cadena de suministro aquí en México para el programa OEA. Y bueno, para el programa CityPath, ya Dani nos compartió todos los puntos que están evolucionando en CityPath. Y si se dan cuenta, son temas que van muy, muy, muy alineados entre sí, ¿no? Por eso vamos a ponerle muchísimo atención, muchísimo ojo a todo lo que estamos generando. Nos vamos a quedar con el tema de no hagamos documentos, procedimientos, formatos por trabajar. Hagamos que esos documentos trabajen para nosotros, ¿no? Que realmente sea un tema de cumplimiento. Listo. Eddie, no sé si tienes alguna pregunta ahí en el chat que pudiéramos sacar ahorita, aprovechando estos minutitos. Sí, sí tenemos algunas preguntas. Perfecto. Igual es desde toda la presentación, entonces si también Dani nos puede apoyar ahí a contestar, estaría perfecto. Primero, buenos días. Sobre trabajo forzado, aún no aparece nada en el portal. ¿Ustedes ya cuentan con alguna guía? Yo solo tengo conocimiento de los 6 puntos para cumplir, pero no hay notas explicativas para poder entender un poco más de lo que debe incluirse en cada uno de los puestos. Ok, para este punto sí hay algunos apartaditos justamente en el perfil que podríamos analizar, pero adicional hay otra información que hemos descargado de la biblioteca de CityPath y otra adicional de la ley, tal cual. Si gustas, escríbenos un correíto, por favor, por ahí me parece que está el de María en pantalla, y podemos agendar una llamadita para platicarte un poquito más de eso sin problema. Pero escríbenos, por favor. Gracias, Dani. La segunda dice, ¿Trade Compliance aplica solo para las entidades comerciales en Estados Unidos o también para los manufactureros extranjeros? Ahorita Trade Compliance solamente aplica para importadoras de Estados Unidos, exactamente, o sea, solamente empresas que estén en Estados Unidos y que hagan importaciones solamente ahorita. Pero en el futuro se espera que también se expanda a manufactureros extranjeros. Dice, buenos días, ¿dónde puedo obtener la información sobre el listado de empresas con trabajo forzado que prohíbe su importación a Estados Unidos? Ok, para eso puedes ver la ley, la que justamente se llama UYGHUR, búscala así tal cual en Google, Uyghur Law, o sea, LAW, y te va a salir el recuadrito de la página de Estados Unidos, te metes, sí está muy largo, pero ahí puedes encontrar toda esa información. Y si no, aún así nosotros tenemos otro listado, ya hicimos como un análisis de algunas empresas de las cuales se está prohibiendo la importación a Estados Unidos. Ahí entran algunas, por ejemplo, me parece que entraba Hikvision o algunas, bueno, el chiste es de que eso es para Estados Unidos. Entonces, ahí lo puedes encontrar, googlealo como Uyghur Law Forced Labor y te metes al primer link y ahí podrás encontrar bastante información. Y si no, aún así, escríbenos y te pasamos más información sin problema. Gracias. Aquí también nos preguntan, buen día, ¿podrían darnos un ejemplo de buenas prácticas en el área de TI? Gracias. Ok, para el tema de TI, mejores prácticas, lo que normalmente o lo que nos ha tocado a nosotros es, por ejemplo, que ya no usan contraseñas. O sea, ya, por ejemplo, la computadora está asociada con el celular. Entonces, ya para poder ingresar a tu computadora ya no necesitas poner contraseña, sino te manda una alerta al celular y lo desbloqueas literal con el biométrico, ¿no? Con la cara. Eso adicional a un chorro de buenas prácticas en el tema de las políticas. Algunas empresas bloquean los puertos USBs, no te dejan entrar a YouTube, no te dejan entrar a Google, o tienen como muy segmentado todo eso. El tema de las capacitaciones o reforzamientos también lo tienen así que periódicamente les mandan reminders a todos por correo electrónico o incluso hacen simulacros. Eso también, fíjate que es uno de los puntos que le gusta mucho a CBP, ver los simulacros en materia de seguridad. Algunas empresas lo que hacen, por ejemplo, mandan un correo que parece malicioso y dicen, oye, pues mira, te acabas de ganar $1,000,000 de pesos, ¿no?
Entonces, a la persona que le pica, pues evidentemente va a tener que tomar un curso. Entonces, si le picas, tomas el curso y si no le picas, pues ahí tenía como un incentivo para el personal. Entonces, son algunas de las que nosotros hemos encontrado, pero pues puede haber muchísimas más. Gracias. La siguiente es, ¿la certificación CityPad tiene algún costo de inscripción? No, a diferencia de OEA, no tiene ningún costo. Es totalmente gratis. Entonces, la verdad es de que ahora sí que podría decir que es una oferta muy buena porque es totalmente gratis CityPad. Otra pregunta. Ok, ya soy OEA. ¿Es necesario certificarme en CityPad? ¿Tengo más beneficios? No es necesario, o sea, si ya eres certificado, no es necesario que te tengas que certificar. Recordar que estos programas hasta el momento son voluntarios. Sin embargo, si tú llegas a tener ambas modalidades, la verdad es de que sí hay beneficios que te pueden ayudar. Uno muy tangible que es el que normalmente les interesa a la mayoría de las compañías es el acceso a los carriles FAST y Express a la importación y la exportación. Como bien saben, en aduana existe una contraparte de Estados Unidos, bueno, hablando de Estados Unidos y la mexicana, ¿no? Entonces, si tú eres certificado OEA y CityPad y tus operadores tienen su credencial FAST para poder pasar, vas a poder pasar por el carril express del lado mexicano y luego te vas a poder meter al carril FAST del lado estadounidense. Entonces, ese es uno de los beneficios por tener dos certificaciones. No es obligatorio, pero sin embargo, por el acuerdo de reconocimiento mutuo, pues sí conviene más tener las dos certificaciones. Correcto, aquí tenemos otra. En cuanto al análisis de riesgo de las amenazas detectadas, aparte del narcotráfico, trabajo forzado, ¿cómo considera CityPad la pandemia del COVID-19? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, en teoría, todos los ejercicios de análisis de riesgo del 2021 deben prever ya todo este ejercicio o estas amenazas. No tal cual pandemia. Bueno, nos hemos encontrado con ejercicios de análisis de riesgo que literalmente se identifican esa amenaza como pandemia, ¿no? Pero mucho tiene que ver con temas de trabajo vía remoto, temas inclusive de irrupción de la continuidad de tu cadena de suministro. Entonces, sí es muy importante porque hay una serie de planes de acción que se tienen que derivar y que ustedes, estoy segura que lo vivieron ahora que todos nos fuimos a trabajo en casa, temas inclusive desde trabajo a través de VPN, ¿no? Temas de sistema. ¿Cómo nos aseguramos que las computadoras trabajen en un site diferente al que ya estamos asignando, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos que la información que se está corriendo no se pueda fugar, ¿no? Una fuga de información, hackeo, robo, etcétera. Entonces, es muy importante que ya estén considerando en sus análisis de riesgos esta amenaza. Lo pudiéramos poner tal cual, creo que me parece una buena amenaza, pues una pandemia, porque de ahí se van a desplegar muchas vulnerabilidades, muchos planes de acción, muchas estrategias que realmente se tienen que considerar. Entonces, sí, ustedes no están contemplando esta amenaza externa, entonces tienen que voltear de una vez con su equipo OEA CityPad a actualizar su análisis de riesgo y que contemple esta amenaza, ¿no? Porque, repito, hay una serie de planes de acción que se tienen que documentar. Gracias, Mary. Aquí hay otra también, dice, ¿el registro para la revisión en sitio es obligatoria o mi especialista se pondrá en contacto conmigo? Sí, en efecto, el especialista se va a poner en contacto contigo cuando te vaya a validar, ya sea física o virtualmente. Ellos te avisan con algunos días de anticipación y así ya vas a saber cuándo te van a visitar, el horario y todo lo que debes de preparar, pero sí, tu especialista te va a avisar previamente. Ok, aquí hay otra pregunta. Dice, exportamos a Estados Unidos, tenemos certificación CityPad y nuestro cliente en Estados Unidos tiene un contrato de servicios de transporte desde nuestra planta y de agente aduanal. Sin embargo, debido a esto no tenemos comunicación directa con estos proveedores, por lo que hemos tenido complicaciones para obtener evidencias del cumplimiento del programa CityPad por parte de nuestros socios comerciales. ¿Aún en estos casos es obligatorio que realicemos las auditorías presenciales a los socios comerciales? Ok, es muy buena pregunta. ¿Qué sucede? Cuando no tenemos socios comerciales certificados, sí tenemos que hacer auditorías. ¿Qué hay que revisar aquí? El alcance que tengan ustedes con estos proveedores en el extranjero.
porque cabe mencionar que cuando son en el extranjero, a veces, muchas veces el programa pierde un poquito de alcance. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Es que la contraparte en Estados Unidos, ver si puede ser aplicable a la certificación para que así tú ya tengas la cadena de suministro segura. De otra forma, ya tendremos que revisar temas específicos, por ejemplo, como los Incoterms, para ver la responsabilidad que tienen ustedes sobre esa mercancía y ya poder analizar el caso en específico y ver si realmente le tendrías que hacer esa auditoría al socio comercial o no. Pero si no estás certificado, sí lo recomendable es hacerle auditorías obligatoriamente. Si estás certificado, sí te las puedes no saltar, pero al menos hacer una primera y ya después nada más ir actualizando su certificación, o sea que sí que esté vigente, pero es lo que yo haría. Pero sí tendríamos que analizar el tema un poquito más a detalle, por lo que te acabo de mencionar, checar el mapeo de flujo de carga, ver dónde están ubicados, el Incoterm, el nivel de operaciones. Hay varias cuestiones ahí que tendremos que analizar. Igual si gustas, escríbenos y podemos agendar una llamada para ayudarte un poquito más con ese tema. Y Igual como complemento, perdón, Eri, esto es un fenómeno que, digo, no son los únicos, nos encontramos mucho con esta limitante afuera en la industria, pero justo, ¿no? Como ya decía Dani, hay muchos escenarios, muchas variables que podemos establecer para que no te quedes sin evaluar a tus socios comerciales. Porque independientemente de quién esté contratando, quién esté generando toda esa licitación, tú como programa CityPad tienes la obligación de monitorear a tus socios comerciales, ¿no? A quien en ese tramo, por así decirlo, mueve tu mercancía. Entonces, tienes que cumplir permanentemente con lo que te pide cada uno de los requisitos, ¿no? Por supuesto, hay una serie de variables, ya las comentó Daniel, pero no pierdas de vista que tú tienes la obligación como empresa CityPad. Gracias, Mary. Aquí hay otras dos preguntas que a lo mejor lo podemos fusionar. Dice, buenos días, ¿podrían compartir por favor los beneficios tangibles de ser Tier 3 en CityPad? Igual preguntaban cuáles son los beneficios, o sea, si hay distinción entre los beneficios de Tier 1, Tier 2 y Tier 3. Ok, buena pregunta. Si nosotros, bueno, si vemos los tres niveles como tal, el primer nivel pues no va a tener beneficios. El segundo nivel vamos a estar como certificados. Entonces, el segundo nivel nos va a permitir usar el portal de seguridad de CityPad. Y el tercer nivel, que es el más importante cuando ya estamos validados, es cuando ya vamos a poder acceder prácticamente a toda la gama de beneficios CityPad. El carril fast, los acuerdos de reconocimiento mutuo, el hecho de las revisiones con aduana, y esto parece, no quiero decir que sea como magia, porque sería como mal dicho, pero por clientes nos han dicho que casualmente cuando ya tienen el identificador o cuando ya son CityPad, casualmente tienen menos rojos. Entonces, son como algunos de los beneficios más tangibles que podríamos obtener a raíz de la certificación y va de acuerdo a estos tres niveles. Para tener el máximo de los niveles necesitamos estar en el Tier 3. En el Tier 2 o en el Tier 2 vamos a tener solamente acceso al perfil, al portal y todo lo que incluye el portal, el SBI y demás. Y el 1 pues no vamos a tener todavía ningún beneficio. Y el tangible, el que creo que todo el mundo buscaría, el Tier 3, es justamente que ahí sí 100% de tu operación se va sin ningún rojo, ¿no? Ese es el beneficio tangible cuando ya llegas al nivel 3, ¿no? Y ahora, justamente como nos decía Daniel, aquellos socios CityPad que ya sean nivel 3 y que sean importadores establecidos en Estados Unidos, en automático tienen la opción de ir a CityPad Trade Compliance, que una vez que ya estés de ese lado, pues vas a tener una serie de beneficios más puntuales, más tangibles. Gracias, Mary. Mary, ¿también nos puedes apoyar aquí dando mejores prácticas para la parte de sellos y materiales, por favor? Sí, claro. Una buena práctica para sellos que hemos visto es que cuando tú retiras sellos de importación, los vas almacenando y cuando tienes suficiente los mandas a una destrucción fiscal que te va a emitir un certificado de destrucción. Esa es la mejor práctica, una de las mejores prácticas que hemos visto. El tema, por ejemplo, para la colocación de sellos de exportación, pues definitivamente
digo, no es una mejor práctica, pero es un deber ser, es que los vayas asignando de manera aleatoria. Ya en mejor práctica, lo mejor que puedas establecer una rutina en el momento en el que tu guardia o tu almacenista va a colocar el sello a través de la metodología establecida, es que vaya otra persona a hacer una auditoría como en tiempo real de la validación de cómo están colocando estos sellos, ¿no? Yo creo que nos quedaríamos con esas dos mejores prácticas, que son las que hemos visto mucho en el mercado: la destrucción fiscal de tus sellos que retiras de importación y la auditoría en tiempo real de tus sellos de exportación. Gracias, Mary. Aquí, en el formato B13, para presentar el aviso 7.2.1, de manera semestral, presentamos el registro de transportistas que mueven material de la empresa. Para el caso de estos transportistas que subcontraten a un tercero, ¿tendríamos que registrar al subcontratado también? Esa también es una muy buena pregunta. Generalmente sí nos lo piden, y de hecho lo podemos ligar también con el tema de las auditorías a socios comerciales. Ya nos hemos encontrado con auditores del SAT donde no por el hecho de que sean empresas transportistas subcontratadas vamos a dejar de ir a hacer esa auditoría y de pedirle todos los requisitos. Entonces, en respuesta, sí, tienes que notificar a tus transportistas que subcontrate un tercero a través del B13. Y lo mismo, me voy a aprovechar para ligarlo a las auditorías de tus socios comerciales. Mismo ejercicio. No importa si lo subcontratan, no nos eximimos de la responsabilidad de generar estas auditorías a tus socios comerciales. Gracias, Mary. Igual aquí podemos fusionar algunas preguntas, hablando de lo que son los sellos de seguridad. ¿Cómo sabemos cuando el certificado está vigente? Y en caso de destrucción, ¿existen proveedores para la destrucción? ¿Emiten certificados o algo así? Sí, el tema de la destrucción de los sellos lo puedes ver con tu proveedor que te destruye tu archivo muerto. Con ellos puedes tomar esa práctica para que te destruyan tus sellos fiscales, y te emitan un certificado de destrucción. Ahora, respecto a cómo validar que tu certificado esté vigente, pues prácticamente hay que pedirlo directamente en cada compra. Esa es una mejor práctica. En cada compra de lote que hagas de sellos tienes que pedir entonces que te lo acompañe de un sello, de un certificado. Y este certificado lo tienes que validar, ¿no? Tal cual. Ahora, mucho ojo, y aquí también les pasamos otro tip, ya que hablamos de sellos. Muchos certificados vienen directamente del laboratorio y no hay una relación de laboratorio contra lo que la empresa que te vende a ti, usuario final, los sellos. Aquí una mejor práctica es que si bien el laboratorio le va a emitir el certificado, por ejemplo, a vendedora de sellos SADCB, y yo, María Muñoz, quiero comprar esos sellos, debemos de buscar una relación entre vendedora de sellos SADCB y María Muñoz, que quiere comprar esos sellos. A través, por ejemplo, de una carta donde María Muñoz le compra los sellos a vendedora de sellos, y esta vendedora de sellos le compra los sellos al laboratorio que está emitiendo la carta, ¿no? Esa es una mejor práctica en temas del uso de sellos. Preguntan también si hay un listado, si podemos visualizar un listado de proveedores que estén certificados para poder destruir los sellos. No como tal, no hay un listado, pero prácticamente lo que hemos visto es que, repito, aquellas empresas que te destruyen tu información fiscal son las que pueden destruirte los sellos sin ningún problema. Digo, no hay como tal ni una restricción de con este proveedor sí, con este no, tampoco hay un listado para validar ese punto, ¿no? Gracias, Mary. También preguntan, ¿qué tan detallado debe ser el análisis de riesgo? ¿Se debe incluir paso por paso o de manera más general? ¿Hay algún formato que podamos tomar como ejemplo? Sí, tiene que ser detallado al 100%, repito, si queremos
sustentar y justificar todo lo que vayamos haciendo para nuestro sistema o nuestro programa OEA CityPath, tenemos que detallar lo más que podamos, ¿no? No hay un formato establecido, hay formatos, por ejemplo, si ustedes toman algún curso de ISO 31000 o ISO 31010, pueden establecer ese uso de formato, pero prácticamente son formatos libres. Sí, el SAT te sugiere cuáles son las técnicas, que son la ISO 31000, la 31010 y la 28000. Usando esas tres técnicas y haciendo ese análisis, pueden ustedes utilizar su propio formato que contenga todas y cada una de las técnicas que las ISOs te van dando. Pero el formato es libre, pero sí no pierdan de vista que tiene que ser un análisis de riesgo demasiado puntual, todo lo que puedan llevar a detalle, adelante. Ok, dice, si soy CityPath y busco la certificación OEA, ¿será más fácil que nos den la certificación si tenemos activo el reconocimiento mutuo? Sí, Dani, ¿quieres? Sí, Gracias. 100%. O sea, si nosotros ya tenemos alguna de las dos certificaciones, es muchísimo más fácil obtener la otra. O sea, si yo soy CityPath y me quiero certificar OEA, puedo entrar a OEA ya con mi validación física e incluso me puedo saltar algunas partes del proceso de inscripción. Y aplica al revés, si yo soy OEA y me quiero certificar CityPath, seguramente me voy a brincar la primera validación física o virtual que me tiene que hacer CBP y ya voy a pasar a ser validado automáticamente. Entonces sí ayuda bastante. De hecho, la recomendación casi siempre es, ya que se certificaron un programa, certifíquense en el otro para que justamente sea más sencillo y pues ya tener como los dos programas, ¿no? De hecho, como complemento, ahora que ya vimos, Mariel, que eres CityPath y buscas OEA, hay un rubro especial de OEA, es el rubro CityPath, que te puede eximir de la presentación del perfil, ¿no? Que hablando un poquito en horas invertidas al perfil, te estarías ahorrando como unas 30, 40 horas más o menos que le inviertes al perfil. Ojo, te exime la obligación de presentar en su momento, en el momento de la inscripción, pero no te exime de la obligación de tenerlo en cualquier momento, ¿no? Es decir, en cualquier momento que el SAT te lo requiera, tú necesariamente tendrás que tenerlo. Pero sí, definitivamente, como dice Dani, para gozar del acuerdo de reconocimiento, para eso está, ¿no? Definitivamente te va a ayudar muchísimo. Ok, ¿qué tiempo está tomando el SAT en dar respuesta para poder hacer las validaciones? ¿Las validaciones del SAT son presenciales? Sí, todas las validaciones del SAT son presenciales. ¿Y me repites qué tiempo está tomando el SAT para qué? Para dar respuesta y poder hacer las validaciones. Ok, si te refieres a dar respuesta después de tu proceso de inscripción, por regla tenemos que esperar, o el SAT tiene un periodo de 120 días hábiles para poder darte alguna resolución, pero también por regla el SAT tiene la facultad de hacerte un requerimiento de información en cualquier momento de esos 120 días hábiles. Cuando el SAT te lanza o te pide un requerimiento de información y una vez que tú hayas solventado ese requerimiento de información, los 120 días vuelven a contar de cero para que ahora sí el SAT te pueda dar una fecha posible de visita. ¿Con cuánto tiempo te va a dar la fecha de visita? Ahí sí, prepárense porque nos pueden avisar como con 3 días de anticipación. Entonces, es un periodo relativamente corto una vez que nos notifican una visita. Dice, si no hay requerimientos de información dentro de esos 120 días, ¿obtengo la certificación para automático? Es correcto, en regla, si no hay ningún requerimiento de información, a eso se le llama una positiva ficta. Así es. ¿Qué riesgos son los que se tienen que considerar en un análisis de riesgo para CityPath?
¿Qué riesgos se tienen que considerar para CityPad? Pues básicamente vamos a partir, o la recomendación que hacemos es justo, partimos de todos y cada uno de los subcriterios que tiene CityPad y de ahí nos vamos a basar en tu contexto externo. ¿Qué amenazas tienes para que podamos identificar qué riesgos vamos a plasmar en tu análisis, ¿no? Pero de entrada y una buena recomendación es basémonos primero en todas y cada una de las actividades que nos pide gestionar el programa CityPad. Básicamente en tus criterios del programa y de ahí te vas a tu contexto externo para identificar tus amenazas. Perfecto. ¿Pueden compartirnos un tríptico CityPad que ayude a tener información completa para las compañías ya certificadas y poder hacer una difusión a los nuevos asociados? Sí, sin ningún problema. Nos escriben por correo y con todo gusto les compartimos la información. Perfecto. Todavía tenemos muchas preguntas, pero no sé si estemos a tiempo o igual ahí tienen los contactos de los exponentes del día de hoy. Cualquier duda más específica, pues yo creo que pueden escribirnos. Con mucho gusto. Gracias, Edi. Vamos a responder las preguntas que faltaron. Directamente les contestamos por correo electrónico y porque sí, ya estamos aquí con tiempo. Nos gustaría presentarles justamente para también que se puedan llevar mucha información, que puedan tener todo este contexto y sobre todo que puedan prepararse para gestionar adecuadamente su programa OEA y CityPad. Nos gustaría presentarles este diplomado que estamos a punto de arrancar. Arrancamos el 28 de agosto y para todos ustedes que nos acompañaron aquí al webinar el día de hoy y que permanecieron con nosotros hasta los últimos momentos, les vamos a estar otorgando becas. Escríbanos por correíto o pueden poner el registro, pueden escanear este código QR para que los lleve a nuestro registro, ponen sus datos, importante, pongan el código web 09 para que les otorguemos las becas que tenemos disponibles, ¿no? Tenemos pocas becas disponibles, pero se las vamos a ir asignando de acuerdo a cómo nos vayan confirmando su participación. Y a través de ese contacto les vamos a hacer llegar nuestra carta descriptiva del diplomado para que puedan conocer a detalle qué es lo que estamos ofreciendo, ¿no? Pero de entrada les comentamos que vamos a ir desde lo general, que es OEA, que es CityPad, el histórico del marco SAFE, y vamos a cerrar en el módulo 5 con las directrices y técnicas para que ustedes puedan ser auditores internos para ambos programas. Pues muchísimas gracias a todos, amigos, asistentes, por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que tuvimos muy buena asistencia. Estamos muy contentos de que hayan participado con nosotros y todas las preguntas que no abordamos las vamos a contestar ya en lo particular. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Edi. Gracias, Dani, por participar en esta sesión. Muchas gracias, que estén muy bien. Y ahí tienen nuestro contacto para que nos marquen, nos manden un correíto y atender todas las dudas que tengan alrededor de este tema. Muchas gracias. Si quieres, pasa la última diapositiva, Dani, porfa. Ahí que se queden nuestros contactos, para quien guste. Perfecto, también nos está preguntando ya aquí por becas y costos del diplomado, entonces igual dudas más específicas, mándenos un correíto, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias a todos, que tengan buen día. Hasta luego, bye.